farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力破解。 demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Listo. Muy buenas tardes, estimados amigos de Asia TV, de Proyecto Patria y por supuesto a estas alturas de la Universidad Nacional de Cajamarca. En esta oportunidad, consecutivamente, ¿no? Desplegando este proyecto que tenemos, ¿no? en colaboración, en sinergia con el Tanque de Pensamiento y canal de televisión sudamericano de alcance internacional en toda habla hispana, Asia TV, y el espacio de reflexión crítica estratégica Proyecto Patria. Y como decía, la Universidad Nacional de Cajamarca, enviamos un saludo a nuestro rector Berardo Escalante Sumaer. Vamos pues a desarrollar la 14ª conferencia del primer ciclo de Geopolítica en Historia Académica del Perú, ¿no? Nunca nos vamos a cansar de repetirlo y decirlo así de esta manera, mirando la geopolítica mundial del siglo XXI. 1, porque el próximo año iniciamos con el ciclo 2. ¿No? En esta oportunidad vamos a desarrollar, ya nos habían hecho llegar sus solicitudes, porque el invitado pues es eminentemente conocido, ¿no? En el mundo de habla hispana y en la órbita de las ideas del siglo XXI, la geopolítica, y sobre todo algo muy, vamos a decirlo en términos bastante coloquiales, muy de moda, ¿no? A raíz del recrudecido conflicto ruso-ucraniano, que no es pues un conflicto entre Rusia y Ucrania, sino un conflicto entre Rusia y la OTAN en territorio ucraniano, conferencias con el doctor Manuel Espinosa, entre otras personalidades. Bueno, en esta ocasión nos vamos a tener pues a José Ramón Bravo, que es español, que actualmente está pues en Inglaterra, dedicándose a una temporada, una pasantía de estudios, ¿no? Me parece en el King College, y dada seguramente lo han visto por ahí en YouTube, googleando, porque como digo, es una personalidad a estas alturas del siglo XXI y está dándonos una obra muy importante de filosofía del imperio y de la nación en el siglo XXI, ¿no? Ensayo político. Entonces, en virtud a ese último título de sus últimos trabajos que está él desplegando y está promocionando en diversos espacios académicos, intelectuales, y no solamente hemos decidido titular pues a esta conferencia, ¿no? El mundo hispano-latino y el mundo ruso-bizantino en la encrucijada geopolítica actual. Porque el mundo anglosajón no solamente ha relegado a los pueblos de estas partes del mundo, de la periferia, sino que también ha estigmatizado a otros pueblos a lo largo de su historia de dominación. Y ese es pues también el pueblo ruso en particular y el pueblo eslavo en general. Entonces, por lo menos ahí nos conecta justamente algo contra no hay que decirlo claramente, el enemigo histórico de nuestra Hispanoamérica ha sido el inglés, el mundo anglosajón. Entonces vamos a dar la palabra a nuestro invitado de hoy, que es pues José Ramón Bravo, que es licenciado en Derecho, magíster en Economía Política y sobre todo, y a mi humilde entender, es un filósofo, es un pensador que está reflexionando filosóficamente las grandes cuestiones de nuestro tiempo, ¿no? Ni más ni menos que un tema muy, muy actual, muy candente, muy polémico y que va a ser analizado desde la perspectiva de un filósofo, desde la perspectiva del materialismo filosófico, para tratar pues de despercudirnos, ¿no? Dentro de lo que las categorías, dentro de lo que nos imponen generalmente los cánones culturales, académicos dentro de las universidades, que nos impiden ver lo que realmente tenemos que ver, justamente, ¿no? Entonces vamos a ver con José Ramón cómo es que al siglo XXI las ideas de nación y de imperio retornan con fulgurante, cierta forma, y por qué no decirlo, violencia, pero al mismo tiempo encarnan cosas mucho más profundas que vamos a pues intentar dilucidar con su magistral exposición. Muy buenas noches por allá, estimado José Ramón Bravo. Buenas noches y buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí.
Yo me había planteado esta charla o esta exposición de forma que, bueno, primero haría una pequeña introducción. Después, pues si es posible, podríamos visualizar algunas diapositivas, algunas imágenes que veríamos, digamos, de corrido, ¿no? Para ilustrar al principio de esta charla, pues algunos de los temas, de las cuestiones que voy a tratar aquí, de las que voy a hablar. Y después, pues daría propiamente un poco la charla como tal, y al final me gustaría, como he hecho, ¿no?, otras veces, pues dejar tiempo para que hubiera preguntas, intervenciones, comentarios o reflexiones de las personas que estén interesadas en estos temas y que quieran plantearlos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que quería comentar es que, como has dicho tú ya, Carlos, pues lo que voy a exponer aquí esencialmente se basa en un libro, en una obra que he publicado este año por la editorial Pentalfa en Oviedo, en Asturias, y que se titula, como también has dicho, pues Filosofía de Imperio y la Nación del siglo XXI, y que tiene un subtítulo que es Ensayo sobre el problema político de las Españas y las Rusias. Tengo aquí el volumen del libro por si se puede ver en pantalla. Y bueno, es un libro que se puede conseguir en formato en papel, también en formato digital. Seguramente desde fuera de la península ibérica es más fácil conseguirlo en formato digital, ¿no? Porque es mucho más rápido descargárselo y bueno, pues es lo más operativo. En cualquier caso, bueno, este libro pues lo hemos presentado en varias ciudades de España desde el mes de mayo. Se presentó en Salamanca, después en Murcia, después en Gijón, después en Oviedo, en Barcelona, y la próxima semana se presentará en Madrid, ¿no? Se ha presentado en lugares diversos, ante un público diverso, porque es un libro que no está pensado para dijéramos, un tipo de lector específico. Es decir, no es necesario ser un filósofo para leer este libro, ni tampoco ser experto en relaciones internacionales o en conceptos jurídico-políticos, aunque trate de todo esto, ¿no? Tampoco ser un historiador como tal, pero todas aquellas personas que estén interesadas en la geopolítica, en las cuestiones relativas a, por supuesto, la historia política, la filosofía de la historia, la teoría política como tal, las relaciones internacionales y, por supuesto, pues eso que llamamos el mundo hispánico en sentido amplio y el mundo ruso también en sentido amplio, ¿no? Antes de empezar a exponer estos temas, estas cuestiones, también quería hacer un par de aclaraciones, ¿no? Una relativa al título, que haré enseguida, ¿no? Un poco para aclarar a qué conceptos nos referimos con eso de mundo hispano-latino y mundo ruso-bizantino. Y otra, de entrada, referida a lo que yo llamaría mi independencia personal. Quiero decir, yo no pertenezco a ningún partido político, no pertenezco tampoco al mundo académico como tal, ni tampoco a ningún medio de comunicación, mucho menos un medio de comunicación de masas. Quiero decir que lo que yo he escrito en ese libro, aunque sea como investigador asociado a la Fundación Gustavo Bueno, pues lo he hecho desde mi propio criterio. Es decir, hay muchas cuestiones que se tratan de manera poco ortodoxa, a veces muchas veces de manera polémica, y precisamente por eso pues he tenido bastante libertad a la hora de exponer justamente lo que yo pienso, en base, lógicamente, a unas categorías, a unas coordenadas que siguen el sistema filosófico de Gustavo Bueno. Gustavo Bueno Martínez es un filósofo español que, bueno, creó un sistema filosófico que ha estado vigente, pues, por lo menos durante 40 años o más. Es muy conocido en España. También es conocido en varios países de Hispanoamérica, sobre todo en México, pero también en otros, puesto que la mayor parte de los materiales que él publicó, tanto audiovisuales como escritos, están disponibles en la página web de la Fundación y, por lo tanto, pues son accesibles desde la península, pero también desde América, ¿no? Para todos aquellos que hablen español. Y, por tanto, pues es una filosofía a la que han tenido acceso muchas personas, sobre todo en los últimos años en que se ha difundido más la labor de la Fundación, ¿no? En relación con el tema, por ejemplo, que nosotros tratamos de Rusia, la historia de Rusia, incluyendo la Unión Soviética, pues, por ejemplo, un proyecto que lanzó la Fundación Gustavo Bueno fue la recopilación, dijéramos, de los textos relativos a el Diccionario Soviético de Filosofía, ¿no? Que tuvo precisamente muy buena acogida entre el público hispanoamericano. Y bueno, dicho esto, también lo que quería comentar es
en relación con el título, que cuando aquí hablemos de el mundo hispano-latino, nos estamos refiriendo a, bueno, por un lado al mundo hispánico, entendiendo como tal el mundo de habla hispana, de habla española o castellana, que, bueno, pues se le puede llamar de varias maneras, pero, dijéramos, estaría basado sobre todo en la unidad del idioma. Y, por otro lado, cuando hablamos de latino, nos referimos sobre todo a la Iglesia latina, es decir, el latino se referiría a la Iglesia de Roma, también llamada Iglesia latina, porque efectivamente la religión, la tradición religiosa mayoritaria en los pueblos hispánicos es la católica. Entonces, la Iglesia latina o la Iglesia romana, en definitiva, es la Iglesia católica. Y todavía hoy, como veremos en una de las diapositivas, la mayor parte de la población en el mundo hispánico es de tradición católica. Y esto también ha conformado moral y culturalmente a todos los pueblos hispánicos, ¿no? Es un aspecto importante que se comenta en el libro ampliamente en varios sentidos. En el caso del mundo ruso-bizantino, pues es un poco lo mismo. Es decir, el mundo ruso no se refiere solo a la Rusia actual, sino a lo que fue todo ese conjunto de pueblos que vivieron primero bajo el Imperio ruso, después en la época soviética, pues lógicamente en la época de la Unión Soviética, y que son pueblos que en su mayoría, aunque no de una forma tan uniforme en cuanto a la religión como en el mundo hispánico, pero sí que en su mayoría son pueblos que corresponden con el cristianismo ortodoxo, ¿no? Que tienen un poco el centro imperial, por así decirlo, imperial religioso en el antiguo Bizancio, y de ahí viene bizantino, que históricamente, como también vamos a ver en una imagen, pues estuvo vinculado, aunque sea durante un tiempo digamos, corto con la propia España, ¿no? Es decir, a través de Justiniano en el siglo VI. Entonces, bueno, lo que nosotros hacemos en el libro es, digamos, abordar tres grandes cuestiones, por así decir. Tiene tres grandes partes el libro, ¿no? Una que se refiere a la teoría política, es la primera parte, donde hablamos de las teorías de relaciones internacionales, todo lo que tiene que ver con las relaciones entre los estados en el ámbito internacional, que esto es importante para la geopolítica, ¿no? Y incluso para la actualidad. Luego también presentamos una teoría del Estado y del imperio, porque la categoría de imperio, que está muy desprestigiada e incluso abandonada a veces en el mundo académico y en los manuales de teoría política o de relaciones internacionales, o se le trata, digamos, muy de pasada, como si fuera algo, por ejemplo, pues no sé, algo que ha pasado porque ya no existe. En realidad nosotros sostenemos que el principio de imperio es uno de los grandes principios que rigen las relaciones internacionales, las relaciones interpolíticas entre los estados a lo largo de la historia, de toda la historia política del hombre, podemos decir, y que es algo que sigue vigente, es decir, es lo mismo que la guerra, ¿no? Tanto si es directa como latente, son principios que no dependen de voluntades, no dependen, dijéramos, de simplemente de planteamientos, vamos a decir, subjetivos, sino que están siempre operando de manera objetiva en las relaciones internacionales y en la historia, ¿no? Y en el libro se explica por qué. Entonces, presentamos esa teoría del Estado y esa teoría del imperio como una base para comprender el resto del libro, ¿no? Y a partir de ahí, pues el lector puede, digamos, revisar la historia y luego entrar en lo que es la geopolítica, la historia y el pensamiento filosófico y político hispánico y ruso. Se trata en la segunda parte, ¿no? La segunda parte del libro está dedicada a ese pensamiento. El pensamiento me refiero a los autores, los pensadores, que a lo largo de la época imperial, pues, dijéramos, han conformado esa forma de comprender la política en el mundo hispánico y en el mundo ruso. Y luego hay un capítulo muy importante en la segunda parte que se titula La caída del imperio, ¿no? Explica por qué se desintegró la monarquía hispánica y por qué se desintegró el imperio ruso, bueno, y después la Unión Soviética, sobre todo, porque a pesar de las grandes diferencias que nos puede parecer que hay, y efectivamente las hay, ¿no? Entre el mundo hispánico y el mundo ruso, y sobre todo entre la monarquía hispánica y la Unión Soviética, sin embargo, se pueden hacer unos paralelismos, se pueden, en sentido filosófico e histórico, se pueden ver unas analogías, unos parecidos, digamos, en las razones de base de su constitución, de su formación histórica, pero también de su caída. Y ahí lo que hacemos es rebatir, digamos, contradecir muchas de las tesis, de las explicaciones
que normalmente se han ofrecido para explicar por qué cayeron, ¿no? Es decir, siempre se suele explicar desde razones internas. Nosotros resaltamos sobre todo las razones externas, que tienen que ver con la lucha y el conflicto entre los imperios y entre las entidades políticas en la historia. Y la tercera parte está dedicada a geopolítica, que está más directamente relacionada con la conferencia de hoy y con este ciclo en general. Y ahí pues tratamos de temas actuales, muchos realmente muy candentes, polémicos, por supuesto, y hablamos de la cuestión de dijéramos, lo que es el poder político o la soberanía desde sus distintas dimensiones, sobre todo las tres grandes dimensiones, que por un lado sería la dimensión que podemos llamar económica, ¿no? Hay todo un capítulo dedicado a la economía. Hay un capítulo también dedicado a lo que son la diplomacia y la guerra o las relaciones, quiero decir, todo lo que tiene que ver con el poder militar, que es otra dimensión importante del Estado y del poder político en general. Y luego un capítulo que hemos titulado Potencia ideológica, que tendría que ver justamente, como sugiere la expresión, con el poder ideológico, que no es poder, lógicamente, solo militar, ni tampoco poder solo económico, sino que es esa dimensión de la soberanía que también constituye el poder político, que es muy importante tener en cuenta, pero que tiene que ver con la ideología, pero la ideología en sentido amplio, ¿no? No solamente la ideología, por ejemplo, en sentido puramente político, sino todo lo que tiene que ver con el sistema, el orden moral y de valores de una sociedad, y ahí entraría también el sistema religioso, al que nosotros prestamos mucha atención en el libro, ¿no? Porque también nos parece fundamental para comprender la historia, pero también para comprender la realidad de los estados, de las sociedades políticas actualmente y las relaciones que establecen entre sí, ¿no? Entonces, esto es un poco por resumir las tres grandes partes del libro. A mí me gustaría centrarme más en cuestiones de geopolítica, que supongo que también interesarán más seguramente a las personas que escuchen este programa, esta presentación. Y bueno, pues digamos que por resumir también rápidamente lo que ha sido la elaboración del libro, el libro pues llevó aproximadamente 2 años, el 2020 y el 2021, es decir, los años de la pandemia, y incorpora unas fuentes, unos autores muy diversos, ¿no? Es decir, no es un libro que habla de política, por supuesto, en ese sentido es un libro muy político, pero yo siempre digo que es un libro nada ideológico, es decir, no es que sea un libro que defienda una ideología o un tipo de partidismo frente a otro, sino que lo que hace es utilizar de manera racional y objetiva las herramientas de análisis que nos proporciona la filosofía política de Gustavo Bueno, pero también otros autores como Benito Spinoza, que es un autor hispano-sefardí del siglo XVII, y también los autores de lo que se llama el realismo político. El realismo político es una corriente de pensamiento de las relaciones internacionales que explica precisamente las relaciones entre los estados en base a digamos, el conflicto que hay entre los estados, la lucha o, dijéramos, la persecución que hacen los estados de su propia supervivencia, ¿no? en el sistema y en la historia, y por lo tanto huye de planteamientos idealistas, como a veces ocurre en el pensamiento moderno, liberal, ¿no? Que es un pensamiento pues, a veces muy alejado de la realidad. Entonces, en ese sentido, el libro es una crítica contra el liberalismo, pero contra el liberalismo en un sentido amplio. Es decir, que no solamente el liberalismo, por ejemplo, económico, sino también el liberalismo en sentido ideológico, moral, histórico, incluso teológico, porque nosotros, entre otros términos, introducimos uno que es teología política, ¿no? Teología política en un sentido histórico que engloba muchas ideologías y corrientes distintas, pero que todas se basan, por eso hablamos de teología, en un dogma que en nuestra época es totalmente dominante y que es justamente el liberalismo, ¿no? Son los principios liberales. Y en ese sentido, pues es un libro polémico, claro, como se advierte en la contraportada del libro. Curiosamente, a pesar de ser un libro polémico y bueno, pues un libro que, por ejemplo, incorpora a muchos autores de corrientes diversas, varios de los autores que mejor han acogido el libro, que mejor lo han recibido, pues son de pensamiento, de tradición totalmente diferente, ¿no? Es decir, ha habido muy buena acogida por parte de autores que podemos considerar católicos, incluso católicos tradicionalistas, pero también, curiosamente, autores marxistas, por ejemplo, ¿no?
A quienes no ha gustado quizá tanto es a los liberales, ¿no? Los liberales en sentido amplio, tanto de derecha como de izquierda, precisamente por la crítica que se hace en el libro del liberalismo. Entonces, de alguna forma, el punto de partida, lo que justifica la elaboración del libro, además de la preocupación y la inquietud que yo siempre he tenido por el mundo hispánico, por su historia, por su situación geopolítica y también por el mundo ruso en sentido amplio, pues es la realidad, digamos, de que hoy, desde hace ya bastantes años, vivimos en un momento histórico, en un tiempo histórico, diríamos, que está dominado por la hegemonía de las potencias anglosajonas, con todo lo que eso supone, ¿no? Culturalmente, militarmente, económicamente, financieramente, etcétera. Y entonces, partiendo de esa realidad, ¿no? Que es un hecho, nosotros tratamos de reflexionar sobre cuál es la posición, la ubicación de los países de habla hispana, o los países hispano-católicos, hispano-latinos, y también los países derivados de lo que fue el Imperio Ruso y la Unión Soviética, que llamamos ruso-bizantinos, ¿no? Es evidente que cuando hablamos del mundo ruso, pues bueno, lo primero que nos viene a la cabeza es Rusia, y es verdad que es el país más extenso y el más relevante e importante de los que formaron parte de la Unión Soviética o del Imperio Ruso, pero en realidad nos estamos refiriendo a todo ese espacio en un sentido muy amplio. Y bueno, pues el libro, como digo, tiene fuentes muy diversas, es decir, que yo aconsejaría para los que vayan a leerlo no abordarlo con una mentalidad, digamos, maniquea o ideológica, en el sentido de basarse en nociones como derecha o izquierda, porque el libro realmente no va por ahí, es decir, o bueno, tiene un poco de ambos, ¿no? Sino que es un libro filosófico, es un libro racionalista o racional, que aunque incorpore, ya digo, autores marxistas, no es una defensa del marxismo, de hecho hace una crítica también del marxismo, pero incorpora de él lo que le interesa o lo que consideramos que es aprovechable, y lo mismo se hace con el pensamiento tradicional católico, que es un tipo de tradición que no está muchas veces presente, ¿no? en los manuales de historia o de teoría política o de geopolítica o de actualidad. Parece que se le ha olvidado completamente. Y en cambio la tradición católica, por ejemplo, escolástica, pero también de otros autores en el mundo hispánico, pues tiene muchísima importancia, ¿no? Como se demuestra en el libro, y realmente nos permite comprender mucho mejor la historia y la realidad contemporánea de todos nuestros pueblos en general, ¿no? Entonces, el libro, pues en ese sentido, es un libro, claro, materialista, realista, que trata de comprender la realidad tal como es, no como debería ser o como a nosotros nos gustaría que fuera, pero inevitablemente, puesto que nosotros somos producto de la historia, somos producto de unas determinadas instituciones políticas, pues claro, estamos en una plataforma cultural, hablamos español, todos los pueblos pertenecimos a una monarquía imperial hispánica, y entonces somos el producto de eso, y por lo tanto cuando nosotros abordamos el mundo, cuando tratamos de entender el mundo y analizarlo filosóficamente o políticamente, no podemos evitar partir desde una plataforma que es hispánica, ¿no? Sea del país que sea, tanto si es desde Perú como desde México o Argentina o la propia España peninsular o donde sea. Entonces, claro, teniendo en cuenta eso, lo que nosotros hacemos también es utilizar una metodología comparativa. Es en gran parte un libro de historia comparada, porque precisamente utiliza como casos de estudio el mundo hispánico o hispano-latino y el mundo ruso-bizantino, precisamente para ver esas analogías, esos parecidos que existen entre ambos, y por qué tiene sentido compararlos también por la dimensión tan importante que ambos tienen en la historia, pero también en el mundo actual. Y por qué hablamos de ese problema como algo crítico que configura esas dos grandes masas post-imperiales que ya no tienen unidad política, no están articuladas como una unidad política, pero que son una realidad material, es decir, hay un idioma común, hay una religión común, hay unas tradiciones comunes, hay una cultura común, hay un folclore común en muchos sentidos, y cuando hablamos de común nos referimos a que se han desarrollado como unas civilizaciones propias dentro de un espacio político unitario, ¿no? Unitario. Y unitario, yo lo he dicho varias veces, no significa uniforme, ¿no? Es decir, lo unitario puede ser muy plural y muy diverso en su interior. Y de hecho los pueblos, el mundo hispánico y el mundo ruso son muy diversos, como sabemos. Hay mucha diversidad y mucha variedad, pero al mismo tiempo tiene una unidad objetiva, ¿no? Una unidad cultural, religiosa, de lengua, en fin, de tradiciones, pese a lo cual, pues claro, no deja de ser una pluralidad al mismo tiempo. Y de ahí que también hablemos
recuperemos, digamos, un término muy utilizado por la historiografía, como es el de las Españas y las Rusias, ¿no? Porque no se hace referencia a lo que hoy llamamos España o lo que hoy llamamos Rusia, sino a lo que históricamente, en distintos momentos de la historia, en distintos siglos, nuestros antepasados pues han llamado las Rusias y las Españas, ¿no? Precisamente para resaltar esa pluralidad de esos pueblos que pertenecen a una misma norma política, una misma norma imperial, una misma monarquía, generalmente una misma religión, pero que están compuestos por pueblos diversos y por pueblos que se organizan, pues digamos, de manera corporativa, en comunidades tradicionales, que ha sido pues la historia de esa civilización hispánica y rusa, o latina y bizantina, durante muchos siglos en la historia, ¿no? Entonces, bueno, a mí, si es posible, Carlos, me gustaría que pudiéramos visualizar en unos segundos unas diapositivas, unas imágenes que me gustaría comentar muy brevemente, porque no podemos detenernos tampoco en ellas todo el tiempo, simplemente ir pasándolas y, bueno, pues ir comentándolas. Y después, pues yo haría una exposición de algunas cuestiones que me parecen, porque exponer todo el libro es imposible, porque es un ensayo muy extenso, tiene más de 500 páginas, pero sí algunas cuestiones concretas que pueden ser de particular interés para los que nos estén escuchando, ¿no? Aquí vemos la portada del libro. Bueno, vemos los dos hemisferios y, bueno, pues de una forma lo que ilustran es justamente aquella parte del mundo donde fundamentalmente se concentra la gran masa, ¿no?, civilizatoria, cultural, que representa por un lado el mundo ruso, que ahí vemos lo que sería el perímetro de la Unión Soviética antes de su desintegración, y por otro lado en el hemisferio occidental, Hispanoamérica, ¿no?, que fue la América hispana, porque justamente es la parte del mundo, es el hemisferio donde tiene más presencia la cultura hispánica o hispano-latina o católica, todavía en el mundo actual, ¿no?, y que también es un producto de la historia. Entonces, si podemos pasar la siguiente diapositiva. Ahí tenemos un mapa del siglo XVIII. Esto está extraído, bueno, pues de la gran enciclopedia rusa, como aparece ahí. Y vemos que en el siglo XVIII la mayor parte del mundo no está politizado, es decir... Ponlo el tío. ¿Perdón? Sí, los estados, como hoy los conocemos, o las naciones, no existían como tales, ¿no? La mayor parte del mundo no conocía la sociedad política. Los estados más importantes vemos que, bueno, pues se reducen algunos puntos en el mundo, pero vemos que hay como dos grandes manchas o dos grandes masas territoriales que claramente son las que destacan en el planisferio, ¿no? Y por un lado está el Imperio Ruso, es la parte verde que vemos ahí, y por otro el Imperio Hispánico, ¿no?, la monarquía hispánica, que es la parte anaranjada, que incluye también Filipinas. Entonces, bueno, la historia a partir del siglo XVIII hasta ahora cambiará mucho, como sabemos, porque habrá otros imperios que se, dijéramos, extenderán por el mundo, y lo que ocurrirá con la monarquía hispánica es que desde principios del siglo XIX se fragmentará en varios estados, pero que en ese momento era una unidad política, es decir, es lo que podemos llamar un estado, no al estilo moderno del estado nacional centralizado actual, homogéneo y demás, pero sí un estado en el sentido de que es una unidad política. En ese sentido hablaríamos de una potencia hispánica por un lado y una potencia rusa por otro, ¿no? Si podemos ver la siguiente imagen. Aquí tenemos una carta, un mapa del Imperio Ruso, creo que esto es del siglo XIX, que en referencia al concepto que mencioné antes, pues nos muestra la diversidad del territorio del Imperio Ruso. Los colores pertenecen a, dijéramos, distintos momentos en que se incorporan esos diversos territorios al Imperio Ruso. Como curiosidad, en relación con la cuestión o la situación geopolítica actual, fijémonos que lo que hoy es territorio del Estado ucraniano, en su mayor parte, en aquel momento, formaba parte del Imperio Ruso. Y de hecho, lo que llamamos hoy Ucrania había formado parte del Imperio Ruso por lo menos desde el siglo XVII, ¿no? Aunque tampoco se llamaba Ucrania, realmente era la Rus de Kiev históricamente, que es donde está justamente el origen de la civilización rusa. Y los habitantes normalmente se referían a sí mismos como Rusi, o bueno, también como rusos
dijéramos, pequeños rusos o rusos nuevos, es decir, que han tenido distintas denominaciones, pero se han considerado históricamente también como parte de Rusia y como parte de la misma nación, aunque tuvieran una lengua también eslava muy cercana al ruso, como es el ucraniano, pero la mayor parte del territorio, pues sobre todo a partir del siglo XIX y XX, ¿no? Con la implantación del ruso como lengua de Estado y demás, pues la mayoría de ellos llegó a hablar el ruso, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente imagen. Aquí, en relación con lo que dije antes, vemos la extensión del imperio en tiempos de Justiniano, el imperio romano en tiempos de Justiniano, el imperio romano, dijéramos, bueno, la última década imperial, la última etapa imperial, pues se ha desintegrado toda la parte, dijéramos, occidental del imperio, ¿no? Pues Galia, España, etcétera, se fragmentó en distintos reinos, pero en cambio en la parte oriental el imperio subsistió durante bastante tiempo, durante bastantes siglos. Y ahí vemos que el emperador Justiniano amplió los territorios del imperio por el norte de África, pero también hacia el occidente, y que no solamente comprendió, como vemos ahí, la península italiana, sino también una parte importante de España, el sur de España, lo que hoy más o menos correspondería con Andalucía, por así decir, y que como vemos en ese mapa se llamaba Spania, ¿no? Como España, pero sin la E. Y esa provincia de España pues estuvo vinculada al Imperio Bizantino, y Bizancio, como sabemos, pues es un poco el foco de la civilización cristiana ortodoxa, donde tiene su centro la religión que luego pues se hizo mayoritaria en el Imperio Ruso. Es decir, que de alguna forma Bizancio, digamos que de algún modo pues se vincula, ¿no? Históricamente a España o el mundo hispánico con el mundo ruso. Como vemos ahí, pues esto corresponde al mediados del siglo VI de nuestra era, ¿no? Anno Domini, como dice ahí. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí vemos efectivamente la diversidad religiosa de Europa. Esto está extraído del diario español La Vanguardia. Muy claramente, de manera visual, se puede ver cómo, a pesar de la propaganda europeísta que desde hace muchos años se difunde, pues en Europa, para empezar, no hay unidad religiosa. De hecho, desde la reforma protestante del siglo XVI, Europa ha estado muy dividida y muy enfrentada entre sí por la religión. Hubo en el siglo XI un cisma, además, que dividió, dijéramos, la parte oriental, ¿no?, de la cristiandad, la parte, dijéramos, del cristianismo ortodoxo con la parte occidental, que corresponde a Roma. Y entonces la parte morada o violeta, como quieran llamarle, del mapa, pues corresponde a los países de tradición católica, aunque en la mayor parte de Europa muchos de estos países, pues, dijéramos, en los últimos años han perdido la religiosidad, pero bueno, tradicionalmente y culturalmente son de religión católica. Los países en color anaranjado corresponden a los países protestantes, donde hay diversas iglesias, porque no hay una sola iglesia protestante, sino que cada país protestante tiene su propia iglesia nacional. Y luego, pues, en la parte, digamos, más verdosa, pues tenemos la otra gran rama del cristianismo, que es la rama ortodoxa, ¿no? Entonces, vemos que efectivamente Europa no es una unidad religiosa, como sabemos tampoco es una unidad lingüística, y esta es una de las cuestiones de más interés justamente hoy al hablar de la cuestión de Europa, que es un tema del que trató mucho Gustavo Bueno, porque hay toda una, dijéramos, una construcción ideológica y política y propagandística en torno a la unidad europea, pero que, como sabemos, no es históricamente una unidad, y todavía hoy tampoco es un sujeto unitario jurídico-político, sino que está dividida en diversos estados que han firmado una serie de acuerdos internacionales que, bueno, han cedido competencias, dijéramos, a una serie de organizaciones internacionales, pero que siguen existiendo como estados soberanos, al menos teóricamente, ¿no? Podemos, cuando sea posible, pasar a la siguiente imagen. Bueno, aquí de nuevo tenemos la división, por así decir, del mundo en las grandes religiones, los grandes grupos religiosos, que suelen coincidir con las grandes civilizaciones, ¿no? Cuando a veces se habla de civilización, bueno, es un concepto complicado, no voy a entrar ahora en la cuestión. En el libro se trata del concepto de civilización en relación con las Españas y las Rusias, pero fundamentalmente vemos ahí que la parte, de nuevo, morada o de color violeta corresponde al mundo católico, y vemos que si observamos el mundo como un conjunto, pues lógicamente el mundo católico es sobre todo donde tiene más peso
geográficamente y también por población es en la América hispana o en la América latina o iberolatina, ¿no? Es decir, la América de habla española y portuguesa. Y también la Europa del sur y una parte de la Europa del centro y del este, países como Austria, como Polonia, Croacia, etcétera. La parte rosada del mapa, como pueden ver, pues corresponde a Rusia, pero también a estados que pertenecieron a la Unión Soviética y al Imperio Ruso y que son de mayoría de religión ortodoxa, aunque no hay una sola iglesia en el ámbito ortodoxo, pero vemos que son pues dos de las confesiones, dos de las ramas del cristianismo más extendidas en el mundo, junto con la protestante, que no es una rama unitaria, pero bueno, podemos considerar en tanto que son protestantes, pues como otra gran rama del cristianismo y que sobre todo está representada por América del Norte, Canadá y Estados Unidos mayoritariamente, aunque en realidad Canadá es un país de mayoría católica, pero bueno, por su tradición, dijéramos, anglosajona, por su vinculación con Gran Bretaña y demás, pues digamos que culturalmente está más vinculada al mundo anglosajón, angloprotestante, que al mundo católico, aunque estrictamente hablando hay más católicos que protestantes. Y lo mismo podríamos decir también de Australia, no la mayoría absoluta de la población, pero sí en relación con los protestantes. La Iglesia Católica tiene también bastante peso en Australia y sobre todo los protestantes se concentran en Estados Unidos, en Inglaterra, es decir, los países propiamente anglosajones, en la mayor parte de Alemania y en los países escandinavos del norte de Europa y luego también esos países africanos que son excolonias británicas y precisamente por haber pertenecido al Imperio Británico, pues bueno, pues ahí se difundió, dijéramos, lo que son dijéramos, la tradición o los principios protestantes, ¿no? Del cristianismo protestante. La parte verde corresponde al Islam, la parte verde oscura, pues al islamismo chiita, que predomina en Irán y, bueno, en partes de otros estados como Irak, Siria y demás. Y luego, pues la parte roja, lógicamente, al mundo, bueno, no es realmente una religión porque China mayormente es un país ateo, pero bueno, dijéramos las religiones tradicionales chinas, tenemos ahí el sintoísmo y bueno, budismo y otro tipo de religiones, y luego también pues la religión hinduista en lo que es el subcontinente indio, que es la parte anaranjada del mapa, ¿no? Entonces ahí vemos en lo que a nosotros nos interesa cómo el mundo hispánico pues es el que le da, por así decirlo, más peso a la religión católica y el mundo ruso ortodoxo el que le da más peso, digamos, a la tradición y a la religión cristiano ortodoxa, ¿no? Bueno, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, yo he querido incluir aquí un mapa de Eurasia, ¿no? Para que veamos que efectivamente Europa es en realidad una península del continente euroasiático y por lo tanto, no solo históricamente, sino también geográficamente, Europa está unida, digamos, al resto de Eurasia y sobre todo también a lo que sería la gran masa que corresponde a Rusia o que históricamente fue el Imperio Ruso, ¿no? De ahí que haya cuestiones geopolíticas muy históricas que vinculan siempre a Rusia con el resto de Europa, a pesar de que en la narrativa actual de los medios de comunicación parece que se quiere siempre presentar a Rusia como algo separado del resto de Europa, como si no... Y bueno, vemos, por ejemplo, que en el caso de la provisión de fuentes de energía, pues la dependencia de Rusia, como han revelado ahora las noticias y bueno, pues todo lo que hemos visto este año, es fortísima por parte sobre todo de Europa Central y Europa Oriental, ¿no? Es decir, que ha habido unos lazos históricos muy fuertes entre Rusia y Europa y, bueno, la propia lengua rusa es una lengua indoeuropea y ahí también vemos a la otra gran potencia de nuestro tiempo, ¿no? Que es China, como ocupa una posición central o casi central en el continente asiático y vemos que esa gran masa va a ser determinante en el futuro, bueno, ya lo está siendo, ¿no? Por el peso de potencias como China y la India, por su gran peso demográfico, pero también industrial, sobre todo en el caso de China, crecientemente militar, financiero, etcétera, ¿no? Y cómo Rusia, pues, forma una gran masa también continental, territorial en ese continente, aunque su población, pues, sea de una tradición distinta y además de un peso mucho menor en comparación con China y con la India. Entonces, de algún modo, este sería, en relación con el territorio, con la población y con los recursos, un poco el centro del mundo, ¿no? A pesar de que desde Europa y el mundo occidental
el mundo lo vemos siempre como girando en torno a Estados Unidos o el mundo anglo-protestante. Bueno, podemos pasar a la siguiente imagen. Bueno, yo he querido poner aquí el capítulo 1, el artículo 10 de la Constitución Española de Cádiz de 1812, donde justamente se define el territorio de las Españas, ¿no? Las constituciones, o muchas de ellas, suelen incluir un artículo donde se define cuál es el territorio nacional, es decir, sobre qué territorio ejercen jurisdicción o a qué territorio se aplica la Constitución. Aquí vemos que dice literalmente que el territorio español comprende la península con una serie de posesiones e islas adyacentes. Bueno, aquí vemos pues reinos o regiones históricos de España, Aragón, Asturias, Castilla, Cataluña, Jaén, León, etcétera. Pero luego también, además de nombrar a las Islas Baleares y Canarias y demás posesiones de África, habla de las posesiones en América septentrional, Nueva España, que es lo que hoy es México y América Central, también Filipinas, y bueno, pues todo lo que es la extensión de la monarquía hispánica en ambos hemisferios, ¿no? Y bueno, pues la Constitución de Cádiz, de hecho, se abre refiriéndose a los españoles de ambos hemisferios. Y esto es importante porque en la historia de América y de cada uno de los países se suele casi ignorar la existencia y la importancia de las Cortes de Cádiz y de la Constitución de Cádiz, que en aquel momento realmente vinculaba a todos los territorios de la monarquía hispánica, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante en la teoría que nosotros desarrollamos para recordar que todos los pueblos hispánicos vienen de una unidad histórica unitaria, porque esto es una constitución ya propiamente de la era moderno-contemporánea, pero que refleja una realidad del imperio. De alguna forma está diciendo que la nación es todo el territorio del imperio, ¿no? Y por lo tanto, todos los planteamientos que a veces vemos, que muy a menudo vemos en el mundo académico, político, mediático, etcétera, que trata América con los términos de colonia y colonial, son totalmente incorrectos, ¿no? Esto ya lo dijo un abogado e historiador argentino llamado Ricardo Levene, hacía mucho tiempo, que en América nunca hubo colonias, ¿no? Sino que eran virreinatos, gobernaciones, etcétera, es decir, territorios de un mismo estado, de una misma monarquía, en el cual lo que hoy llamamos España era un territorio más. De hecho, el centro y la cabeza más importante del imperio, por su importancia económica e incluso cultural, geoestratégica, etcétera, no era la España peninsular, sino más bien lo que hoy sería México, ¿no? O la Nueva España. Bueno, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, este cuadro está basado en la teoría filosófica de Bueno, que habla de unos modelos hipotéticos, no se han dado todavía, pero hipotéticos que podrían darse en el futuro en cuanto a la configuración del sistema político mundial, según si evolucionara hacia una mayor fragmentación política o más bien en sentido contrario hacia una federalización, que significaría una mayor unificación de determinadas unidades políticas. En el caso de que se produjera una mayor fragmentación, habría dos posibilidades teóricas. Una que sería una multiplicación de estados, vemos ahí que dice orden internacional. De algún modo sería lo mismo que hoy en día, solo que con mayor número de estados, porque significaría que los estados se fragmentarían en más estados, pero la realidad internacional sería muy similar a la de hoy, solo que con un número mayor de estados. Otra también podría ser que en base a esa fragmentación el fenómeno se fuera acelerando tanto que realmente al final se produjera de facto la desaparición de los estados, ¿no? Porque se llegaría a un tipo de unidad que sería tan inviable como estado que ya no podría ser llamada ni siquiera estado, y eso es lo que llama Bueno un orden apolítico o aestatal. En el otro caso de la federación, que significa la unificación o agregación de lo que hoy son estados en unidades mayores, por un lado, el extremo podría ser un llamado Estado mundial, que sería el orden cosmopolita, que significa como un solo Estado, una sola ciudad mundial. Y por otro lado, distintas agrupaciones de Estado, es decir, no se llegaría, según esta opción, a un Estado mundial, no sería viable, pero en cambio sí que habría agrupaciones de Estado y eso sería un orden transestatal. De nuevo se parecería al primer orden que hemos dicho, lo que pasa es que en vez de ser estados más pequeños que los de hoy en día, sería justo lo contrario, serían estados pero mucho mayores que los de hoy en día. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Aquí vemos tres reglas que incluimos en nuestro libro que hemos llamado de politicidad interétnica imperial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir cuál es la norma de relación entre las distintas etnias o razas dentro de cada uno de los imperios, según predomine una norma moral protestante, católica u ortodoxa,
y qué efecto tiene esto a lo largo del tiempo en las relaciones entre los distintos grupos étnicos o raciales. Vemos que la norma germano-protestante, aquí la llamamos regla de la segregación. Esto es muy largo de explicar ahora, pero en el libro se argumenta porque esto se basa en el principio del pueblo elegido, que viene de la recuperación del principio de predestinacionismo protestante, que es una vuelta al Antiguo Testamento, en fin, tiene que ver con la religión sobre todo, ¿no? Y donde finalmente pues las razas están separadas y se considera que hay una raza ejemplar y hay pues ejemplos históricos que muestran esto con la segregación, por ejemplo, en Estados Unidos, en Sudáfrica o, por ejemplo, el tratamiento de las colonias en el Imperio Británico. En el caso latino-católico es la regla del mestizaje, ¿no? En el que las razas se mezclan, sobre todo en la etapa madura del imperio. Esto lo vimos sobre todo en el Imperio Hispánico. También se dio en parte en el Canadá francés, precisamente por la influencia del catolicismo, y también en en Brasil portugués, justamente también por la norma católica, ¿no? Y el caso del eslavo ortodoxo, que hemos llamado regla de la convivencia, es decir, las razas conviven pero no se mezclan. Sobre todo aquí tiene como justificación el límite de la religión, es decir, que en realidad las distintas naciones o etnias, por ejemplo, del Imperio ruso, el límite que encuentran para un mestizaje completo, como en el caso católico, es justamente la religión y, por lo tanto, pues como tradicionalmente dijéramos, las personas no cambiaban de religión tan fácilmente, pues eso también supuso un freno, por así decir, al mestizaje en el caso ruso ortodoxo, aunque también se dio. Y aquí lo que hay que puntualizar es que estas normas se consideran prevalentes o predominantes. No quiere decir que no se den en absoluto, por ejemplo, pues segregación en los otros casos o que no se dé mestizaje en el caso protestante o convivencia, por ejemplo, en el caso latino-católico. De hecho, al principio del imperio hispánico en América se hablaba de la República de los Españoles y la República de los Indios, porque los españoles vivían en ciudades que habían fundado ellos y los indios vivían en sus respectivas comunidades, generalmente agrícolas, aunque poco a poco se fue produciendo la integración de las dos comunidades, pero en un principio podría decirse que vivían separados y finalmente se fueron integrando, ¿no? Bueno, podemos pasar a la siguiente imagen. Este cuadro no lo podemos comentar en detalle porque es demasiado denso, pero es uno de los cuadros fundamentales del libro porque en esta diferenciación entre el orden político-moral católico y protestante es en lo que se basa, digamos, nuestra teoría política, ¿no? Nosotros partimos del siglo XVI, de la gran ruptura que supone la reforma protestante, sobre todo la reforma de Lutero y después la introducción del calvinismo y su evolución hacia el liberalismo, cómo eso rompe el orden moral católico a lo largo de los siglos y sobre todo a partir del siglo XIX con la implantación de las revoluciones liberales y, dijéramos, la imposición del orden moral protestante a través del Imperio Británico y luego de Estados Unidos. Pero sí que dijéramos, nos da las pautas para poder diferenciar, y eso es muy importante para comprender dónde nos ubicamos nosotros histórica y culturalmente, el mundo de tradición católica, que aquí llamamos civil imperial, y el mundo de tradición protestante, que es liberal colonial. Y por lo tanto es muy importante la diferenciación entre imperial y colonial, que no tiene nada que ver, como también lo es entre civil y liberal. Bueno, el imperio civil fundamentalmente hace referencia a un imperio que llamamos incorporacionista. Bueno, lo llama imperio generador, que quiere decir que se genera a medida que un estado se expande, incorpora los nuevos territorios como parte de su propia estructura estatal y, por lo tanto, forman parte de una unidad política unitaria. Por ejemplo, pues cuando Castilla, durante la Reconquista, o los reinos peninsulares cristianos en la península se van expandiendo, pues van ocupando cada vez más tierras de la península, se va conformando, a partir sobre todo de la unión con Castilla y Aragón, como una unidad política, se incorpora Granada, luego se incorpora Canarias, pero no acaba ahí la incorporación, sino que con la llegada a América se incorporan los territorios americanos en la misma estructura y, por lo tanto, a pesar de su gran extensión, podemos considerarlo como un mismo estado, ¿no? En ese sentido. Y en el caso protestante lo que se produce en realidad es una agregación de colonias que son de tipo sobre todo comercial, donde los estatutos jurídicos no son los mismos. Es decir, hay una diferencia radical entre Gran Bretaña y la India o Gran Bretaña y, no sé, pues los territorios del sureste asiático o de África, ¿no? Bueno, esto se explica con mucho más detalle en el libro, pero aquí lo que se destaca sobre todo son una serie de principios morales, filosóficos y políticos que diferencian el mundo católico, la tradición católica del mundo protestante y que nos ha permitido clarificar y poder ubicar luego las distintas líneas ideológicas y corrientes políticas de la modernidad y de la época contemporánea en base precisamente al orden moral y religioso que es de donde arrancan realmente todas las
grandes líneas filosóficas e ideológico-políticas del mundo moderno, ¿no? Porque la religión tiene más importancia de lo que pensamos. De nuevo, hay que puntualizar que estos principios que aparecen ahí no son exclusivos, no es que solamente se den, por ejemplo, el pluralismo o, no sé, pues el eclesialismo, en fin, el comunalismo, solamente se den en el catolicismo y no se den en el protestantismo. Serán en ambos, pero en uno predomina un principio y en otro predomina otro. Y bueno, pues podemos pasar a la siguiente diapositiva, que en gran parte es continuación. En el libro aparece como la segunda parte de este cuadro porque es muy, muy amplio. Y ahí vemos lo que llamamos teologías imperiales. Bueno, pues fundamentalmente los grandes imperios de la época moderna, la teología ortodoxa representaría el imperio ruso, la teología católica, el imperio hispánico, la monarquía católica, y luego en el orden que llamamos anglo-germánico, pues que es de tradición moral protestante, hemos incluido dos grandes columnas que son la marxista y la liberal, porque sus fundamentos morales parten realmente de principios protestantes y principios individualistas, subjetivos. Esto se explica de nuevo en el libro. Y a pesar de las grandes diferencias que pueda haber, en realidad tienen los mismos fundamentos protestantes. Lo que ocurre es que en el caso de tanto del marxismo como del liberalismo, precisamente por la preponderancia de las potencias protestantes en la época contemporánea, también se han implantado en los países tanto hispánicos como rusos. Bueno, el caso más evidente es la implantación del marxismo en la Rusia soviética y en el caso liberal, pues bueno, la implantación del liberalismo tanto en la península ibérica como en la América hispánica, ¿no? Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, esto de nuevo no podemos entrar en detalle, pero es un gráfico que se incluye en el libro para ilustrar los tres grandes principios de las relaciones interpolíticas que nosotros conceptualizamos como, vemos ahí, pactismo, pacifismo y polemismo, ¿no? Los tres empiezan por P para que sea una regla mnemotécnica fácil de recordar. Ese punto P que aparece ahí representa la política, la diferencia entre el plano formal y material, diríamos, entre el plano ideal y el plano real, ¿no? Bueno, no podemos entrar a comentarlo en detalle, como digo, porque nos llevaría mucho tiempo, pero fundamentalmente lo que quiere decir es que estos tres principios, el pactismo representa la alianza, ¿no?, entre los distintos estados, el pacifismo en realidad, a pesar de que pueda sonar como un ideal, es la imposición de una paz por parte de un hegemón, es decir, de un imperio sobre otros estados. Y el polemismo hace referencia pues, justamente a la polémica, es decir, al conflicto, es el principio que llamamos de dialéctica. Este principio de dialéctica es fundamental en la política de bueno y en la teoría materialista y realista que nosotros seguimos para explicar las relaciones entre los estados de manera justamente polémica, conflictiva y opuesta, dijéramos, a las visiones más bien idealistas, armonistas, de muchos grupos que hablan pues de la humanidad o de, dijéramos, de la comunidad internacional como si fueran verdaderos sujetos cuando en realidad no lo son. Es decir, están obviando la naturaleza conflictiva y polémica del mundo internacional. Bueno, para aquellos que estén interesados, en el libro se explica con mucho más detalle, dijéramos, en qué consiste este gráfico y también la teoría de la causalidad de bueno, que es una gran, creemos, originalidad en el sentido que incluye lo que llamamos la causa material, que nos permite justamente explicar, en base a esa filosofía materialista y realista, por qué cayeron la monarquía hispánica y la monarquía rusa, justamente por la acción de un enemigo externo y un enemigo además común, como fue la potencia anglosajona, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen. Aquí vemos un cuadro donde se han clasificado, a nuestro entender, en varios niveles y subniveles a los distintos estados actuales que hay en el mundo según el grado real, material de soberanía que tengan. Porque aunque los estados son formalmente soberanos, los 200 estados más o menos que existen en el mundo, sin embargo, nosotros consideramos, en base a una serie de criterios, que hay estados que son realmente soberanos, es decir, que no dependen de los demás para su actuación y su política tanto interna como internacional, mientras que hay otros que en mayor o menor medida están supeditados o subordinados a otros estados, ¿no?, que actúan de manera imperial. De nuevo, no podemos entrar en detalle, pero podemos ver rápidamente que, bueno, pues hay unos estados, por ejemplo, Estados Unidos, Gran Bretaña o China, que consideramos como verdaderos soberanos, es decir, que no dependen de otros estados, mientras que hay otros que, aunque en teoría son estados, pues bueno, de un modo u otro dependen de estados más poderosos, ¿no? A medida que descendemos, a medida que vamos más hacia abajo,
la soberanía material o real de los estados es menor, hasta el punto de que el nivel 3, subnivel 6, lo hemos llamado neocolonias o pseudoestados, es decir, teóricamente estados, pero que en la realidad funcionan de manera totalmente subordinada a otros estados imperiales. Generalmente es uno de los 3 grandes estados que aparece en el primer nivel. Algunos de estos estados están repetidos más de una vez y eso es porque se puede considerar, según varios criterios, que pueden encajar en distintas categorías dentro de este cuadro. Bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen. Aquí vemos la influencia de los instrumentos imperiales que llamamos aquí, sobre todo del angloimperio en la época actual, en base a una serie de lo que llamamos mecanismos de difusión política, ¿no? Es decir, hay una serie de potencias, como decíamos antes, la ideológica, la económica, la militar, que se relacionan con lo que Gustavo Bueno llama la capa, ¿no? La capa conjuntiva del Estado, ideología, instituciones, la capa basal, o sea, los recursos, el sistema productivo, y la capa cortical, que son las fronteras y el territorio. Entonces, en cada una de estas dimensiones, digamos, del poder político, de la soberanía del Estado, influyen una serie de mecanismos llamados de difusión política que permiten a un Estado imperial, como en nuestra época es Estados Unidos, influir o dominar a los estados más débiles en el sistema internacional a través de distintas herramientas o mecanismos, ¿no? Por ejemplo, en el caso militar, pues la OTAN, el arma nuclear, las bases militares, y que tiene una serie de efectos en los estados dominados. De nuevo, tomando el ejemplo del ámbito militar, pues la erosión de las capacidades defensivas u ofensivas de los estados. Por ejemplo, los estados europeos pues realmente están en una estructura militar teóricamente defensiva que los subordina en realidad a Estados Unidos y hace que no puedan operar autónomamente en el ámbito militar. Bueno, podemos pasar a la siguiente imagen. No sé si será la última, quizás. Sí, esta es la última imagen. Bueno, aquí de nuevo vemos un cuadro basado en la filosofía de Bueno, donde hipotéticamente de nuevo se plantean modelos de organización del futuro que podemos plantear para el mundo hispánico. Bueno, sobre todo habla del mundo hispánico, pero que nosotros también aplicamos hipotéticamente al mundo ruso. Según qué criterio tomemos, si es, por ejemplo, el de la unidad superestructural que dice Bueno, ¿no? Nacionalista o internacionalista, y luego combinado con una unidad estructural que puede ser o continentalista, puede ser ecumenista, llamamos aquí, puede ser occidentalista o puede ser pancontinentalista, ¿no? Es decir, de todo un continente, pues bueno, tendríamos distintos tipos de soluciones o de resultados en un futuro hipotético que tampoco conocemos. En el caso hispánico y ruso, se ha hablado de ecúmene porque este es el espacio que comprendió la civilización dentro del imperio y que dio lugar precisamente a que ahí se forjaran esos pueblos en base a unas instituciones comunes, ¿no? Entonces, sería una iniciativa nacionalista de acuerdo con la terminología de nuestro tiempo, pero que en realidad es una ecúmene, es decir, tendría en cuenta el espacio del imperio, ¿no? Es decir, el caso hispánico y el caso ruso como esas masas que comparten una lengua, unas tradiciones, una religión, etcétera, y por lo tanto, pues bueno, sería una de las hipótesis en las que se podría contemplar un futuro teórico, que todavía no se sabe si será así, del mundo hispánico y ruso, siempre que evolucione por esa vía, aunque podría no ser esa, ¿no? Bueno, y entonces aquí acaban las diapositivas. La verdad es que al final me he extendido un poco más de lo que yo pretendía en el comentario de las imágenes, pero por lo menos han dado una visión, yo creo, global de muchas de las cuestiones que se tratan en el libro. Entonces, yo lo único que resaltaría quizá en cuanto a lo que quería comentar respecto a la geopolítica y la situación del mundo hispano-latino, del mundo ruso-bizantino en el sistema político actual, es el hecho de que, bueno, como resultado de la historia, forman unas unidades objetivas de lengua, de cultura, incluso de religión, de costumbres, de tradiciones, pero políticamente están completamente divididos, ¿no? Y eso, pues, es una cuestión de debilidad en la escena internacional, puesto que, como se defiende en el libro, en política, sobre todo en política internacional, realmente todo es cuestión de potencia, todo es cuestión de fuerza. Y la fuerza y la potencia tienen que ver con la masa. Hay un pensador mexicano, Lucas Alamán, que ya dijo hace mucho tiempo que en política solo se concede realmente importancia a las grandes masas, ¿no? Y realmente tenía razón. Y hoy lo vemos en el mundo, los países que realmente pesan y que realmente tienen influencia en el mundo son aquellos cuya masa, ¿no? Masa territorial, masa
poblacional, pero también su masa, dijéramos, en cuanto a potencia militar, económica, financiera, etcétera, pues tiene un peso muy superior al de los demás. Son los estados que realmente hacen la política internacional y casi podríamos decir la historia universal, ¿no? En ese sentido. Y entonces esa es un poco la paradoja o el problema que decimos nosotros, problema político del mundo ruso y el mundo hispano, porque teniendo una masa, una dimensión gigantesca, porque si todos los hispanos estuviéramos unidos como una unidad política, ¿no? Única, pues tendríamos un peso, pues sin contar, solamente contando a los países de tradición hispánica, incluso sin contar a los de tradición portuguesa, seríamos unos 600 millones de personas, ¿no? Si sumamos a todo el ámbito ibérico, a los países de habla portuguesa, pues incluso muchísimo más. Es decir, seríamos pues el segundo o tercer país más poblado del mundo. En el caso ruso no tendría tanto peso demográfico, pero también tendría un peso muy grande, porque la Unión Soviética, cuando todavía era un Estado unido, pues llegó a alcanzar casi los 300 millones de habitantes, que en aquella época, bueno, hubo un momento en que la Unión Soviética llegó a representar más de un tercio, bueno, casi un tercio de la población de China. Es como si hoy tuviera 500 millones. En cambio, la Rusia de hoy solamente tiene algo más de 140 millones. Como vemos, ha perdido muchísimo peso. Y por lo tanto, de nuevo, la cuestión de la masa es fundamental. El último capítulo del libro habla precisamente de lo que en filosofía es la prolepsis, es decir, aquellos proyectos o aquellos planteamientos de futuro que se pueden hacer en base a la realidad material de la historia de manera teórica y hipotética, porque no sabemos, nunca se puede saber qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Pero, bueno, se plantean varias opciones para los países hispánicos y rusos de cómo podrían reorganizarse en el futuro, ¿no? Algunas de estas cuestiones o planteamientos son polémicos, como podemos imaginar. Pero de nuevo, insisto, el libro no está hecho desde una perspectiva ni política, ideológica en ese sentido, ni tampoco nacionalista de ninguna clase. Es decir, es puro realismo político desde un punto de vista filosófico e histórico y culturalmente tiene en cuenta la plataforma hispánica como conjunto y la plataforma ruso-eslava, ruso-ortodoxa también como conjunto, ¿no? ¿Qué más podemos...? Bueno, hay un concepto que no he mencionado que quiero simplemente mencionar rápidamente ahora, que es el de nación histórica, ¿no? Gustavo Bueno, en un ensayo titulado España frente a Europa, hizo lo que podemos considerar la primera clasificación básica, por lo menos, de los términos nación, ¿no? Porque durante mucho tiempo todo el mundo ha hablado de las naciones, de la época de los nacionalismos, etcétera, pero realmente nadie tiene muy claro qué es una nación. Entonces, bueno, lo que hace es clasificar, por lo menos ofrecer una distinción de los conceptos, digamos, de las nociones básicas de nación. Entonces habla de una nación biológica, que es el sentido, bueno, puramente etimológico del término nación, que viene del latín nascor, nacer, ¿no? Es como la nación de los dientes, por ejemplo. La nación étnica sería un poco el sentido que tenía, por ejemplo, el Imperio Romano hablar de las nationes, ¿no? Que se habla como de los pueblos, las razas o las etnias, diríamos hoy, las minorías étnicas. Esto es lo que significaba naciones, pero no tenía sentido político. Luego la nación política propiamente, que como construcción pues política constitucional nace con las constituciones liberales del siglo sobre todo XIX hasta ahora. Y luego lo que llama, bueno, la nación fraccionaria, que son aquellos proyectos políticos que surgen o se plantean a partir de la desintegración de un Estado que ya está históricamente dado, ¿no? Pues son los clásicos, digamos, separatismos que también conocemos en el mundo hispánico hoy en día, ¿no? Pero hay otro nuevo tipo de nación que, bueno, no incluye en el primer ensayo, pero que luego incluyó más tarde, que es la llamada nación histórica. Y esta nación es la nación más importante para nosotros, porque la nación es un producto de la historia y en contra de la visión liberal que la circunscribe a una nación más o menos homogénea, incluso en el sentido racial, lingüístico, etcétera, nosotros partimos de que esa nación histórica es un producto en realidad del imperio, es decir, es el producto de muchos siglos de vida en común, de pueblos que comparten unas mismas instituciones, incluso la misma lengua, etcétera, lo que crea ese carácter nacional. De ahí que podamos recorrer la América hispana desde México hasta Argentina y a pesar de las grandes diferencias étnicas, raciales, etcétera, incluso a veces sociales y demás, o geográficas, sin embargo, hay siempre ese carácter común, no solo por la lengua, sino por muchos otros aspectos que ahora sería largo enumerar, y que es precisamente producto de eso que podemos llamar que es una nación histórica, aunque políticamente se ha dividido Hispanoamérica pues, en distintos estados teóricamente o en principio soberanos, ¿no?
Bueno, en el libro se tratan de otros temas como es el del separatismo frente al integracionismo, los procesos de integración en América Hispánica, pero también en Rusia, porque hay teorías, por ejemplo, entre los intelectuales rusos del llamado euroasiatismo, que abogan por la reunión de los pueblos eslavos. Otros tienen visiones más amplias, que incluyen también a los pueblos turcos que formaron parte del Imperio ruso. Es decir, que hay teóricos desde hace ya mucho tiempo que han planteado proyectos de reunificación, por un lado de los pueblos hispánicos y por otro lado de los pueblos de habla rusa o ruso ortodoxo, ruso eslavos, ¿no? Bueno, cuando se habla del imperio y de la teoría política, de nuevo, como decía antes, se hace desde un punto de vista realista y materialista y por lo tanto se habla de principios como la defensa y la ofensa como principios objetivos que existen en la política, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando hemos visto el comportamiento de Rusia o la intervención de Rusia en Ucrania, pues la narrativa que hemos visto en Occidente ha sido más bien en sintonía con el pensamiento protestante, liberal y moderno, ¿no? Que es muy subjetivo, que es muy sentimentalista, pues una narrativa más bien moralista, ¿no? Aparte de hipócrita, porque evidentemente los anglosajones han intervenido en muchísimos más países, muchísimas más veces y de forma mucho más agresiva. Sin embargo, se ha presentado este conflicto simplemente como la invasión de un país por otro, como una política ofensiva por parte de Rusia. Pero lo que nosotros planteamos es que toda la experiencia histórica política de la humanidad lo que demuestra es que defensa y ofensa, ¿no?, son dos principios que van unidos. Es decir, el Estado no solamente espera que otro lo invada para defenderse, sino que muchas veces la mejor manera de preservar su soberanía ante una potencial amenaza por parte de un enemigo es justamente emprender una expansión, una ofensa, diríamos, porque, como dice el viejo dicho, pues bueno, la mejor defensa es un buen ataque, ¿no? Y esto es una realidad de las relaciones internacionales, es decir, no tiene nada que ver con criterios morales, sino que son cuestiones puramente políticas. Y de hecho, Bueno dijo en una famosa intervención en televisión hace tiempo que todos los estados en realidad son imperios en potencia. Y efectivamente es así. Los que no se han expandido es porque realmente no han podido, porque no se dan las condiciones objetivas para que lo hagan, pero vemos que cuando un estado se desintegra o se debilita, otros estados intentan aprovecharse de su situación ampliando su esfera de influencia. Y de nuevo es una realidad objetiva de la historia. Bueno, para acabar, para no extenderme más, yo resaltaría que hoy muchas veces se plantea en las relaciones internacionales la cuestión de la política y de las relaciones entre los estados, incluso la propia política nacional, en base a una especie como de dualismo, ¿no? Como si hubiera que optar entre una especie de globalismo o bien una especie como de nacionalismo, lógicamente nacionalismo de Estado. Pero lo que nosotros planteamos aquí es que el mundo hispánico y el mundo ruso, por su historia, pero también por su dimensión, de alguna manera esto no refleja, su realidad. Porque en el caso del mundo hispánico, pues habría una tercera vía, por así decirlo, que sería justamente la del hispanismo, o la del iberismo, o latinismo, si queremos decirlo así. Y en el caso ruso eslavo, ruso ortodoxo, pues sería justamente ese euroasiatismo, o ese, dijéramos, la visión panrusa, que supone que por el peso y por la importancia que tienen como masas realmente culturales, lingüísticas, históricas, etcétera, realmente ni se ajustan al globalismo ni tampoco al nacionalismo de Estado tal como hoy lo entendemos. Y ahí está justamente el problema político de cómo articular a los pueblos hispánicos y a los pueblos rusos. Ese es el gran problema que tendrán que plantearse en el futuro, porque a pesar de que parezca más racional la unidad entre varios estados que comparten lengua, historia, cultura, tradiciones, etcétera, eso los haría más fuerte en la escena internacional, de eso no cabe ninguna duda y a todo el mundo le queda claro. La dificultad está en cómo se hace eso. ¿Por qué? Pues si realmente se quiere hacer. Porque los estados, una vez que están constituidos, por principio los estados buscan su preservación y buscan su, dijéramos, su permanencia en el tiempo frente a otros estados. Y lo que eso conlleva es que una vez que el mundo está dividido, sea por las razones históricas que sea, en los estados en los que está dividido, pues la realidad es que hay una serie de potencias que tienen un peso gigantesco, como puede ser China, como puede ser en el futuro la India, como es hoy Estados Unidos o como parece que puede ser Rusia, que lógicamente por su propia masa, por su propio peso, se pueden imponer sobre otros estados y ahí es donde, pues bueno, todos aquellos que formamos parte históricamente de una gran unidad encontramos esa dificultad. Y entonces lo que se plantea, una de las cuestiones que nosotros replanteamos es justamente la importancia de la política de alianzas que de nuevo tiene que tener el Estado como base, pero no en el sentido en el que se han seguido las alianzas
en los últimos años, sobre todo en el caso de la España peninsular, ¿no? Que parece que está aliada con los que históricamente han sido sus enemigos y, en cambio, ha dejado un poco de lado aquellos estados en los que se podía apoyar para, dijéramos, reunirse nuevamente con ellos, como fue el caso de la América Hispana, o bien mantener relaciones estratégicas, aunque solo sea por puro interés, como es el mundo ruso-eslavo, con el que no ha tenido históricamente apenas conflictos o problemas mayores, y que le podría precisamente ayudar a ganar peso e influencia antes que subordinarse a las potencias que ya son las que dominan el mundo, como son las potencias anglosajonas o el mundo anglo-atlantista. Bueno, yo con esto, como me he extendido bastante, voy a finalizar, y lo que me gustaría es que, bueno, pues si hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacerme, pues yo con mucho gusto lo responderé o reflexionaré sobre ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tan magistral exposición, José Ramón. La verdad ha sido bastante conciso, bastante sistemático. Y bueno, el libro que tú tienes es para tratarlo horas de horas y darle la cabida, ¿no? En algún momento volveremos a convocarte. Pero de momento la audiencia se ha quedado muy contenta. ¿Cómo es posible que hayas logrado en este corto tiempo esa sistematización, como menciono, y esa claridad en la exposición? Tenemos muchos comentarios felicitando acá lo dice uno claramente, la buena pedagogía del ponente. De verdad, muchas gracias, porque los nuestros están aprendiendo. Son clases magistrales, cátedras magistrales, que no las van a encontrar en las universidades, y que gracias pues a nuestro rector, el doctor Everardo Escalante Sumaeta, ahora podemos hacer llegada pues de esto, ¿no? De estos temas que al siglo XXI parecieran que hubieran pasado de moda, pareciera que hubieran dejado de ser palabras que se puedan usar habitualmente dentro de la universidad. Sin embargo, la realidad es siempre mejor dicho, cualquier ideología contra la realidad poco o nada puede hacer, ¿no? Y eso es lo que tenemos ahora. Yo quisiera, antes de pasar a las preguntas que nos han hecho llegar, no vamos a poder responder todas las preguntas, obviamente ustedes ya saben que es así, pero por supuesto, en orden de llegada vamos a poder atender. Pero antes yo quisiera preguntar, no, José Ramón, si me lo permites, ¿cuál es tu lectura de la actual encrucijada geopolítica en Europa del Este? Que no, ya en Proyecto Patria, como dije al inicio, no es Ucrania en sí, es territorio ucraniano, la OTAN, que es el brazo armado del bloque atlantista, liderado todavía por Estados Unidos. Se habla de un declive del orden unipolar, ¿no? Yo sé que tú también conoces, incluso la obra, por supuesto, hecho un par de conferencias respecto a Alexander Dugin, ¿no? Que lo tuvimos en mayo, si mal no recuerdan ustedes, para los 50 años de nuestro 49 aniversario, ¿no? El 49º aniversario de nuestra facultad. Estuvo Alexander Dugin, ¿no? En vivo y en directo desde Moscú. Posteriormente organizamos también con la Universidad Nacional de Trujillo, la universidad fundada por Víctor Raúl Aya de la Torre, donde estudió también. Hicimos también otra conferencia, 2 conferencias en mayo. Hubiéramos querido abrirle más espacios en el Perú, en diversas universidades, con los contactos que tenemos, pero por vicisitudes de la vida, como ustedes ya bien saben, ¿no? Lo sucedido con Daria Dugina, en fin, no se pudo hacer, pero en algún momento, cuando todo esto pase, tal vez se haga. Sin embargo, retornamos pues a la pregunta. Hay ese autor, ¿no? Alexander Dugin, nos habla de la multipolaridad, o bueno, es uno de los teóricos más conocidos respecto a esta perspectiva dentro de las relaciones internacionales. Y como él sostiene, ¿no? Que lo que estamos viendo ahora, Ucrania, luego Taiwán, si se quiere expandir los puntos dentro del bloque Eurasia, son fricciones, ¿no? De ese tránsito geopolítico a la multipolaridad, donde ya no habrá una sola potencia hegemónica como pretendió ser Estados Unidos, y que de hecho tuvo en su momento una época dorada, que fue la época post-geopolítica, donde se pretendió hablar, o dejar de hablar, perdón, de la geopolítica, renunciar a la guerra, en otros términos, como hemos visto con el doctor Hutchenreuter. ¿Y cuál es la perspectiva que tú tienes al respecto, estimado José Ramón? ¿Realmente estamos yendo a un orden multipolar? ¿Se está acabando la unipolaridad? ¿Qué nos depara las coordenadas geopolíticas del siglo XXI a esta humanidad todavía desconcertada? Por favor. Sí, bueno, es la pregunta fundamental en nuestra época, ¿no? Yo creo que todo parece indicar que se va hacia ello, ¿no? Porque
efectivamente Estados Unidos, sobre todo, y el mundo anglosajón en general, sigue siendo la potencia hegemónica, sigue teniendo una posición dominante en el mundo, pero en términos relativos su peso ha disminuido, ¿no? Por poner solo un ejemplo, la población de Gran Bretaña como tal, pues a lo mejor al empezar el siglo XX podía tener un peso en el mundo, pues no sé, del 3% o 3,5%, mientras que hoy en día es inferior al 1%, por ejemplo, ¿no? Y el peso demográfico de un país pues tiene importancia también para digamos, las capacidades que pueda tener en el mundo. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, si tomamos como criterio el Producto Interior Bruto, pues Estados Unidos llegó a representar, pues no sé yo si fue casi entre el 40 y el 50% del Producto Interior Bruto del mundo en los años de la posguerra fría, bueno, la segunda posguerra mundial. Mientras que hoy en día creo que representa pues en torno a un 20 o 25% según el criterio que se adopte, porque también no es lo mismo el Producto Interior Bruto por valor nominal que a paridad de poder adquisitivo. Pero bueno, claramente Estados Unidos, a pesar de ser una gran potencia, a pesar de pesar más en términos absolutos, sin embargo, en términos relativos, es decir, su porcentaje respecto al resto del mundo, su participación en la tarta, por así decir, pues ha disminuido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, otros países han ganado más peso, ocupan una parte más importante del sistema internacional, por así decir. Fundamentalmente es por China, por la emergencia de China, pero también por otros estados a los que ya creían totalmente acabados y dominados como Rusia, sobre todo después de la época de reformas liberales, de la época, bueno, de Gorbachev y de Yeltsin, y que, sin embargo, pues tuvo un reverso total con la llegada de Putin, ¿no? Y que ha sido las 2 últimas décadas largas, ¿no? De dijéramos, bueno, pues lo que ha sido podemos llamar el putinismo en Rusia, que lógicamente ha significado un resurgir de Rusia como gran potencia en el mundo, a pesar de que tiene muchas debilidades estructurales de las que nosotros también tratamos en el libro. O sea, no se hace tampoco ninguna idealización de Rusia, pero es un hecho que hoy tiene un peso, ha ganado un peso y una relevancia que desde luego no tenía hace a lo mejor 20 o 25 o 30 años, ¿no? Entonces, claro, en vista del mayor peso que adquieren ciertos estados y, consecuentemente, el menor peso que tienen otros que antes eran absolutamente dominantes, está claro que se va hacia un mundo multipolar porque para que existiera un mundo, dijéramos, unipolar, como pretendía Estados Unidos, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, era necesario que, y ahí hubo mucho idealismo con las tesis de Fukuyama, ¿no? El fin de la historia y todas estas cosas, un gran idealismo de pensar que, bueno, pues ya se había conseguido dominar, por así decirlo, el mundo entero, que todo el mundo iba a pasar a la democracia liberal, individualista, capitalista al estilo anglosajón y protestante, y que todos los países iban a plegar a eso. Pero claro, lo que no se tiene en cuenta ahí es la dinámica continua. Eso es un principio que en la filosofía de Bueno se llama el actualismo, ¿no? Es decir, el cambio continuo de las realidades internacionales. Países que hoy tienen mucha importancia históricamente pudieron no tenerla, o al revés, ¿no? Hay países que han brillado en la historia, pero que hoy pues no tienen mayor importancia. Entonces, claro, no se preveía ahí que, por ejemplo, un fenómeno importantísimo después de la llamada descolonización en el siglo XX fue el aumento poblacional y demográfico en los países llamados del tercer mundo, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay países que están en vías de desarrollo que hace a lo mejor 50 o 60 años tenían una población muchísimo más pequeña, pero que hoy tienen más población que Rusia. Por ejemplo, Bangladesh, que es un país muy pequeño, tiene 170 o 180 millones de habitantes, es más que Rusia. Pakistán tiene más población que Rusia. Nigeria tiene más población que Rusia. En el futuro, países como Etiopía o, no sé, en fin, bueno, por supuesto, Indonesia ya hoy en día es el 4º país más poblado del mundo con casi 300 millones. Es decir, este nuevo peso demográfico, a pesar de que sean países que todavía tienen que aumentar su peso industrial, económico, etcétera, ya los predispone a ser grandes potencias, ¿no? Precisamente por su propia masa. Y claro, pues esta relación de fuerzas que se ha modificado en el mundo, yo creo que es uno de los factores principales que determina que el mundo vaya hacia esa multipolaridad. Primero porque hay una proliferación de estados, ¿no? Hay muchos estados y además hay una gran desigualdad entre los estados. Y la evolución que han seguido los estados en las últimas décadas, pues es muy diferente, ¿no? El mundo occidental en general, sobre todo Europa, pues está en absoluta decadencia demográfica. Y ahí ha influido no solamente el desarrollo económico-social, perdón, sino también, pues incluso la propia ideología liberal moderna, en fin, la promoción del abortismo, por ejemplo, en Europa, etcétera, incluso en países tradicionalmente católicos como España e Italia, que hoy tienen
las tasas de natalidad más bajas del mundo, ¿no? Y claro, pues esto al final significa la decadencia de un país, porque realmente la historia nos demuestra que las relaciones internacionales cambian continuamente y la propia complejidad del mundo y el conflicto, esa dialéctica que hay entre los estados, hace prácticamente inviable que pueda concebirse un mundo unipolar. El esfuerzo que tendría que hacer Estados Unidos, los recursos que tendría que destinar y la energía que tendría que desgastar o que emplear para conseguir ese mundo unipolar que girara en torno de él, con la configuración que tiene hoy el mundo y la relación de fuerzas que hay, la verdad es que parece una cosa inviable. Y ahí está quizá la incertidumbre y podríamos decir lo peligroso de la situación actual, porque Estados Unidos no va a dejarse arrebatar su posición de gran potencia fácilmente. Y vemos la escalada que ha habido por ejemplo, con amenazas directamente, de recurso al arma nuclear, por ejemplo, en el conflicto con Rusia o incluso con China, potencialmente podría pasar también. Hoy solo hay pues 6 o 7 estados de los que se sepa que tienen el arma nuclear, pero tecnológicamente hay muchos más estados que podrían dotarse del arma nuclear, ¿no? México, Argentina o España, por ejemplo, tienen la tecnología suficiente para dotarse del arma nuclear. Entonces, claro, hoy por hoy el arma nuclear es una herramienta disuasoria, pero en un futuro próximo, pues por esa competencia y ese conflicto que hay en los estados, realmente no sabemos, es muy imprevisible saber si eso efectivamente puede llegar a emplearse. Pero vamos, para responder rápidamente a tu pregunta, claramente yo veo que, salvo que haya una reconfiguración radical del mundo, a lo que vamos es justamente a eso, a un mundo multipolar, aunque una puntualización. La multipolaridad del mundo es algo que interesa también fomentar a determinados países como Rusia, que comprensiblemente no tienen la masa de China ni tienen el peso todavía de Estados Unidos en muchos ámbitos. Y por lo tanto, para que Rusia pueda existir como Estado, como gran potencia, pero no como superpotencia, porque nunca lo va a ser aunque tenga la arma nuclear, entre otras cosas porque tiene una población muy pequeña. Entonces, le interesa fomentar ese tipo de ideología porque eso de algún modo garantiza su espacio en el mundo, por así decir. Mientras que la posición de China y Estados Unidos claramente sigue una línea hegemónica que encuentra el límite justamente en el otro hegemón. Por eso no puede, digamos, unipolarizar el mundo. Pero tiene la masa y el peso suficiente como para que, si consideran derrotar al otro, pues por lo menos intentar una especie de globalización que en realidad al final es una imperialización de un Estado hegemónico sobre los demás, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas incertidumbres, todo parece que se va a la multipolaridad, no solo ya porque se habla a veces de Estados Unidos, Rusia y China, ¿no? Como el famoso trío, sino también porque hay otros países como la India que tienen un peso gigantesco y que lo va a tener mayor en el futuro, y también otros que están emergiendo como Indonesia, como quizá Pakistán en el futuro, Egipto, Nigeria, etcétera, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, José Ramón. Y lo que decías, nosotros siempre hemos visto, ¿no?, con mucha sorpresa y admiración cómo un país tan grande territorialmente, geográficamente como Rusia, que más o menos estamos hablando del 10% de la tierra emergida, aproximadamente 20 millones de kilómetros cuadrados, o sea, casi 20 veces el Perú, para que tengan una idea ustedes, ¿no? La Argentina un poco menos, España mucho más. Y bueno, entonces vemos cómo parece a ti o cómo es que en la historia un país con esas cualidades, ¿no?, de tener un gran territorio, una población bastante limitada respecto a ese territorio, porque si nosotros nos hablan, tiene 170, 180 millones, claro, suena harto, ¿no?, en el Perú, en cualquier parte de Sudamérica, pero si lo vemos en perspectiva, esa población y lo que relacionamos con su territorio, vamos a ver que prácticamente Rusia tiene un serio problema de población. ¿Qué ha conllevado con estas condiciones a que pueda defender ser un país de geopolítica total en el siglo XXI? Teniendo ese territorio, defenderlo tantos siglos, no perder territorio, incluso expandirlo, en fin, ¿no? Como hemos visto. Bueno, el caso de Alaska, que fue un negocio que hubo cuando se llevaban bien con los Estados Unidos hace mucho tiempo. Y cuando vemos ahora cómo es que el año pasado, me parece, si mal no recuerdo, Putin, o mejor dicho, la Federación Rusa inauguró o estrenó su última doctrina de seguridad nacional, ¿no?, donde incluía la defensa de los valores espirituales, no los valores materiales,
el territorio, la población, pero también los valores espirituales, es decir, defender la cultura, las costumbres, las tradiciones de Rusia. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a esto? Como nosotros lo vemos desde acá, desde nuestro enfoque particular, claro está, como una cuestión también para hacer frente a, ¿no?, a las múltiples guerras que existen ahora, no solamente que tenemos en el campo de batalla, sino cultural, mediática, entre otras formas. ¿Tú crees que eso se puede haber implementado, estos activos que tienen allí, como una defensa en contra del occidente en decadencia, si se quiere? Sí, bueno, claro, es una pregunta muy interesante y que, bueno, voy a intentar responder de manera resumida porque aquí se podría hablar muchísimo de esta cuestión. De hecho, se trata ampliamente en el libro, ¿no? Porque un concepto al que me refería antes es el de la teología política, ¿no? Entonces, Rusia, por decirlo rápidamente, ha sido el gran antagonista del mundo anglosajón desde hace por lo menos 2 siglos, ¿no? En el siglo XIX, los rusos trataron, el imperio ruso, los zares rusos, trataron de oponer, no solamente por la vía militar y económica, que por supuesto también, sino oponer a su principal contendiente, que era el imperio británico, también lo que llamaríamos una teología política, es decir, unos valores morales, un orden moral que se oponía directamente a lo que difundía el imperio británico, el liberalismo, los valores individualistas, incluso a veces el ateísmo en una fase más avanzada, etcétera, ¿no? Ese orden de valores chocaba completamente con las sociedades tradicionales, especialmente en el imperio ruso, ¿no? Con la tradición ortodoxa, cristiana, que defendía los principios fundamentalmente de, bueno, en ruso se llama Pravoslavie, Samadhirshavie Narodnost, ¿no? Que significa ortodoxia, ¿cómo se dice? Autocracia, ¿no? Sería la monarquía, ¿no? Como institución y nacionalidad o pueblo. Es un poco el Dios, patria y rey de los carlistas en España, que eran los que defendían las tradiciones católicas frente a los liberales, que finalmente se impusieron, entre otras cosas, porque contaban con el apoyo de una potencia extranjera como en Inglaterra, ¿no? Francia, Inglaterra y después Estados Unidos. Lo mismo ocurrió en Hispanoamérica, es decir, en contra de las narrativas oficiales que a veces, bueno, que casi siempre circulan por ahí en los manuales, en las televisiones, en los medios, en fin, que las oligarquías un poco, sobre todo criollas, no todas las criollas, no todos los criollos, pero los criollos, dijéramos, que fueron colaboracionistas de los ingleses, dijéramos, en el momento de las mal llamadas independencias. Se ha creado una narrativa de que el pueblo pues buscaba la independencia, pero en realidad, y hay estudios ya muy serios que demuestran esto, y tiene toda la lógica histórica, y el Colegio de México, por ejemplo, ha hecho investigaciones invalorables sobre esto. La mayoría del pueblo estaba en contra de esto, en contra de la separación, porque eran todos católicos. Entonces, hoy nos cuesta mucho entenderlo con nuestra mentalidad moderna, pero para los hombres que vivían en el siglo, todavía hasta principios del siglo XIX, la adhesión o el principio de lealtad fundamental no era la nación o como hoy lo entendemos, ¿no? Ni el Estado, ni por supuesto las ideologías políticas, ni nada de esto, sino que era la religión y la monarquía. Es decir, la lealtad al rey o al emperador o al zar en el caso ruso, ¿no? Y la lealtad a la religión o, bueno, al papa en el caso católico o a la iglesia ortodoxa en el caso ruso era total. Además, era lo normal y natural para la gente. Entonces, cuando se introducen esas ideas de liberalismo que vienen de la Revolución Francesa, de la Revolución Norteamericana, luego de la influencia también de Gran Bretaña, etcétera, pues claro, el pueblo reacciona de una forma además muy, muy radical contra eso, ¿no? Dijéramos, claramente en contra. Pero bueno, a lo que voy, lo que Rusia representa es también un orden de valores opuesto a lo que ha sido el mundo anglosajón. Entonces, por supuesto que lo principal en las relaciones internacionales y la lucha entre potencias es el poder y poder, dijéramos, enfrentarse a un enemigo y sobreponerse a él, ¿no? Pero como el poder tiene varias dimensiones, no solo la económica o la militar, sino también pues la que podemos llamar moral o, en fin, la que tiene que ver incluso con la religión, con el orden de valores, ¿no? de una sociedad política, pues claro, en la medida en que Rusia, por lo menos la Rusia de Putin, ha tratado de recuperar valores que, en contra de lo que muchos pensaban, el comunismo no destruyó, a pesar de todo, aunque era oficialmente atea la Unión Soviética, pero hemos visto que cuando desapareció, cuando se desintegró la Unión Soviética, lo que hizo fue resurgir la religión ortodoxa, las tradiciones, en muchos sentidos, etcétera, a pesar de la gran influencia del liberalismo y de las corrientes occidentales que siempre ha habido en Rusia, sobre todo desde en el siglo XIX, ¿no? Pero a pesar de eso, parece que en Rusia todavía había un fondo de tradición, ¿no? De tradiciones, vamos a decir, nacionales,
que se ha conservado y que incluso ahora se intenta resurgir y fomentar. Mientras que en Occidente prácticamente lo que se ha hecho ha sido destruir todo eso, es lo que el liberalismo ha hecho. Y hay algunos autores católicos tradicionalistas que justamente dicen esto, es decir, que el verdadero liberalismo lo que hace es destruirlo todo. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto el liberalismo? Bueno, fundamentalmente por un motivo. Porque el liberalismo se basa en un principio de individualismo, es decir, esto viene de la Revolución Francesa y de la influencia del protestantismo y, bueno, es muy largo de explicar, en el libro se explica, pero por así decirlo, sustituir a Dios por el hombre. Entonces se pone al hombre en el centro del mundo, por así decir, y la libertad del catolicismo, que era una libertad en sentido positivo, es decir, una libertad como responsabilidad. O sea, en el catolicismo no hay, los fines están dados por la gracia, podríamos decir, la providencia divina, pero los medios para conseguir esos fines los puede elegir el propio hombre. Es decir, que hay esa libertad responsable en el catolicismo. En cambio, en el protestantismo esa libertad no es positiva sino negativa, es decir, es la libertad sin más justificación que la propia libertad en sí. Es decir, no hay un principio moral que justifique esa libertad, no hay un fin, por así decirlo, de esa libertad, ¿no? Y eso es lo que al final lleva a las ideologías individualistas de la época moderna. Es una evolución histórica muy larga, pero fundamentalmente lo que significa es que la comunidad política se va a basar en el individuo, es decir, en convertir lo que tradicionalmente han sido comunidades, ¿no? No solo la familia, sino incluso las corporaciones tradicionales, etcétera, en individuos, es decir, en átomos, ¿no? Es decir, que es el hombre frente el individuo frente al Estado. Y claro, esto es la destrucción de la comunidad política, porque ya desde los antiguos, bueno, desde el principio la comunidad política, o sea, la política fue la comunidad, es lo comunitario, ¿no? De hecho, la palabra político viene de polis, que viene de la palabra muchos, multitud, en griego, ¿no? Y Aristóteles empieza su obra política hablando precisamente de koinonía, que es el concepto de comunidad. Si nosotros fragmentamos la comunidad en individuos, en átomos, entonces fragmentamos la comunidad política y al final no queda nada. Y el problema realmente, yo diría, moral, no solamente ya político, económico, etcétera, de las sociedades occidentales actuales es precisamente que están fragmentadas, que son completamente individualistas, que cada persona, es decir, no hay unos valores comunes. En el antiguo régimen todo el mundo era católico, pero ahora, pues, como mínimo, la gente está dividida por los partidos políticos y las ideologías, pero no solo por eso, sino por distintos grupos, por distintos, dijéramos, relatos, narraciones de la época moderna y posmoderna, que al final lo que hacen es fragmentar y dividir y desintegrar finalmente a la sociedad. Y yo creo que el problema es ese, es el individualismo que supone la sociedad moderna, liberal, occidental, al estilo protestante, anglosajón, lo que yo creo que puede acabar desintegrando a las sociedades occidentales. Ahora bien, para la potencia que ocupa el lugar central en el sistema, que es Estados Unidos, eso en realidad le favorece, porque mientras Estados Unidos siga siendo un Estado unitario, a pesar de que sea de carácter federal, y el resto del mundo, el resto de los estados se vayan desintegrando, eso refuerza la posición de Estados Unidos y por eso Estados Unidos y también Gran Bretaña han fomentado el liberalismo, ¿no? Es decir, el individualismo, en ese sentido ellos ven a Rusia como un enemigo no solamente porque ambicionen sus recursos naturales, que son los más grandes del mundo, claro, porque Rusia es un país gigantesco, sino porque al tener una población tan pequeña la ven más abordable, por así decir, que China, con quien no se pueden atrever de manera directa, y porque de alguna manera la derrota de Rusia supondría el triunfo total y absoluto del liberalismo, ¿no? Es decir, lo poco que queda de sociedad tradicional o de sociedad cristiana en el mundo, aunque sea también de una manera muy, en fin, muy contaminada ya por el liberalismo y por la modernidad, ¿no? Pero bueno, algo de eso queda por lo menos en Rusia, mientras que en Europa occidental no queda prácticamente nada. Y en Hispanoamérica, bueno, se está degradando cada vez más y más, sobre todo en los últimos años y décadas. Entonces, de alguna forma, Rusia representa en ese sentido moral, ideológico, religioso, político, social, el gran antagonista, ¿no? Es decir, es de algún modo lo que esos anglosajones buscan destruir porque si ese modelo, por así decir, consiguiera reafirmarse e incluso expandirse por el mundo, pondría en peligro la hegemonía anglosajona, ya digo, no solo en el sentido económico, militar, etcétera, sino también incluso en el sentido ideológico y moral, ¿no? Con esto último que mencionas, entonces se entiende, se comprende a la luz, ¿no? de las perspectivas, propuestas, desarrollos del politólogo alemán Carl Schmitt, Rusia cumpliría una función de Catechon, esa figura bíblica, ¿no? De muro de contención a la llegada del anticristo.
Sí, en cierta forma tiene esa función, ¿no? De, por lo menos por ahora, de resistir, de servir de muro de contención. Lo que pasa es que, claro, atendiendo a condiciones objetivas y materiales, hay que reconocer que Rusia, en principio, si no se realinea con otras fuerzas, tendría las de perder, porque su peso demográfico es muy pequeño. Toda Europa occidental, que aglomera la mayor parte de la población del continente, aliada con Estados Unidos, pues tiene un peso militar, económico, financiero, monetario, etcétera, muchísimo mayor que el de Rusia. Y por lo tanto, pues claro, dijéramos, para los que quizá pues quisiéramos un resurgimiento de otro tipo de valores y de sociedad, pues la verdad es que las cosas no pintan muy bien. De todos modos, las cosas están cambiando mucho y se ha visto sobre todo en este año, ¿no? Por ejemplo, ha quedado al desnudo las debilidades de una economía como Alemania, que es la cuarta del mundo, pero que depende precisamente para su productividad de la provisión de fuentes de energía baratas que en gran parte venían de Rusia, ¿no? Entonces, claro, esto yo creo que está reconfigurando el panorama internacional, sobre todo en Europa, porque yo creo que en este conflicto concreto de la mal llamada guerra de Putin o guerra de Ucrania, en realidad la gran perdedora o los grandes perdedores van a ser los países de Europa, ¿no? Es decir, ya se han enfrentado varias veces el mundo anglosajón perdón, contra Rusia o contra antes la Unión Soviética o incluso el Imperio Ruso. Y de algún modo quienes quedaban en el medio y quienes al final pues acababan sufriendo las consecuencias incluso en su propio territorio de un enfrentamiento eran los países europeos, ¿no? Hoy en día pues de algún modo Ucrania o lo que hoy es Ucrania por desgracia es un poco la carne de cañón de este enfrentamiento porque es un estado completamente en manos de Estados Unidos, es la típica guerra que se llama de terceros o guerra interpuesta, donde Estados Unidos no se enfrenta directamente a Rusia, pero la ha forzado, porque ese es el gran problema de la narrativa occidental. Es decir, una narrativa uniforme que no permite absolutamente ningún tipo de disidencia ideológica, solamente de manera muy aislada y casi nadie se atreve a hablar del tema en otro sentido. Es decir, es casi un totalitarismo informativo. Lo que se vive en Europa es una cosa casi surrealista, ¿no? Claro, no se explica que este conflicto de Ucrania tiene ya muchos años, que había una guerra civil en Ucrania donde el Estado ucraniano estaba persiguiendo a unas minorías étnicas porque buscaba una uniformización del Estado, etcétera. No se habla del antagonismo de Rusia con Estados Unidos, no se habla de la ampliación de la OTAN, de la amenaza que eso supone geopolíticamente para la Federación Rusa. Claro, si no se explica nada de eso, pues la gente lo único que oye pues es una narrativa simplista, totalmente individualista, totalmente, dijéramos, moralista, ¿no? Me parece que es que hay un señor muy malo, un país muy malvado, que ha invadido a otro, pero esto es un planteamiento prácticamente infantil, que cualquier persona, en fin, que tenga un mínimo de reflexión, sospecha que esto no puede ser así, es decir, que tiene que haber otras razones, y buscar las razones no es justificar algo, es simplemente intentar explicar o comprender por qué pasan las cosas, ¿no? Sí, me quedo con esa parte donde mencionas que todo esto, el impactado, el gran perdedor está siendo Europa. Y por extensión, yo diría que el mundo en general, te comento, estimado José Ramón, con Proyecto Patria en Perú, por lo menos somos los primeros en denunciar las sanciones contra la Federación Rusa, porque nos hace a nosotros daños colaterales, incluso directos, podría decirse de esto. Rusia, por ejemplo, para el caso peruano, que si yo te digo, podría extenderse, ¿no?, a varios países de la región. Dependemos en gran medida, por lo menos en el Perú, el 50% de agrofertilizantes por activa o por pasiva nos llegan de Rusia. Entonces, al sancionar a Rusia, que dicho sea de paso, no se la afectó como se pretendió, porque la idea era anular a Rusia totalmente, pero no se pensó en Occidente que el vecino de Rusia es China y no muy lejos está la India, que se han convertido en sus principales, vamos a decir, clientes en cuanto a su crudo, ¿no?, sus materias primas. Entonces, no es que se haya perdido mucho desconectándose de Occidente. Sin embargo, como bien mencionas, Europa, la primera golpeada, y va a seguir siendo, ya viene el invierno, es un tema muy complicado, y por extensión del mundo, el Perú, por ejemplo, la papa estaba 2 soles, la papa se domesticó en los Andes, seguramente alguna vez escuchaste esta historia, porque era un producto que no se podía comer, era una raíz un poco algo venenosa, pero fue trabajo del hombre andino domesticarla, hacerla comestible, y bueno, es un alimento universal, creo, a estas alturas de la historia. Y en el Perú, normalmente 2 soles, 2.50, y a raíz del conflicto y, ¿no?, el encarecimiento, las sanciones,
ahora está 7 soles y el gobierno dice que el próximo año va a estar 8 soles. Entonces, vemos como que también nos vemos impactados dentro, ¿no? Por eso es que algunos ya mencionan, como el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele, que ya hablan pues de una primera guerra híbrida a escala global, donde pues los objetivos no son estrictamente militares y las armas no son tampoco ni misiles ni balas, son sanciones, estos efectos que estamos viendo, y también nosotros somos parte también y estamos implicados, guste o disguste. Bueno, para ir cerrando ya vamos a dar, antes que se enojen más de la cuenta los que nos han hecho llegar sus preguntas, respecto a la idea de Iberos. Pregunta Juan Escalante de Chiclayo. Nos dice, en primer término, felicitaciones al expositor, y pregunta, el concepto de iberofonía, después de escuchar la consideración que usted tiene respecto al territorio, a la población, a la masa, ¿usted cree que se podría desarrollar una gran masa geopolítica, por decirlo de un modo? Dice que no entiendo bien, creo que quiere decir eso, a partir del concepto de iberofonía. Sí, se podría, bueno, hay proyectos planteados por lo menos en ese sentido, porque, claro, a pesar de que, digamos, el mundo hispánico y el mundo de habla portuguesa no fueron una unidad política más que durante 60 años, cuando de alguna forma se anexionó, por así decirlo, Felipe II, pues al Imperio Portugués de 1580 a 1640. Sin embargo, es verdad que por la trayectoria que tuvieron como reinos cristianos frente al Islam en la península ibérica, y después el hecho de que hablan lenguas muy parecidas, de que, bueno, pues son países que tanto en la península ibérica como en la llamada América Latina, pues están, dijéramos, uno al lado del otro, ¿no? Unos son como un poco el espejo del otro. Entonces, son, sobre todo en América del Sur, quiero decir, Brasil con los países de habla española y, bueno, en la península ibérica, Portugal y España, pues, bueno, son países que se pueden considerar próximos en muchos sentidos. Sus idiomas en gran parte son mutuamente inteligibles, o por lo menos muy próximos. Por supuesto, comparten la religión católica. Es decir, que en muchos sentidos, pues sí, se podría hablar de un bloque, pero ese bloque en realidad no responde a una historia política común stricto sensu, porque el Imperio portugués pues también mantuvo una relación de conflicto y de dialéctica con el Imperio hispánico, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues lo que hoy es el Uruguay pues estuvo disputado entre España y Portugal. Luego Portugal estuvo de alguna forma apoyando a Gran Bretaña durante mucho tiempo en contra de España. Siempre ha buscado alianzas, un poco alienamientos también opuestos a los de España. Sí que quizá bueno, a veces desde la península ibérica se ha planteado el iberismo, ¿no? Es decir, como una especie como de configuración política común entre España y Portugal, por un lado, y luego, por otro lado, pues, dijéramos, articular una unidad en torno a los países de habla hispana en América junto con Brasil, ¿no? También existen las cumbres iberoamericanas impulsadas por España, que justamente tienen en cuenta el mundo de habla española y portuguesa, y ahí no solamente entra la península y América, sino también países de África, ¿no? De habla portuguesa e hispana, e incluso algunos países de Asia y demás. Incluso países que ya no hablan español o portugués, como es el caso de Filipinas, pero que estuvieron vinculadas a la misma cultura. Entonces, claro, desde un punto de vista geopolítico y estratégico sí que tiene sentido, porque para crear un polo de peso en el mundo, pues evidentemente si unimos a todos esos países en algún tipo de articulación política o geopolítica, pues claro, tendría, digamos, una significación muy importante en el mundo. La cuestión es cómo los articulamos, porque las cumbres iberoamericanas se han quedado más bien en una cuestión, pues eso, diplomática, de buenas intenciones, de algunas declaraciones, de principios y tal, pero que realmente no han avanzado mucho, no han materializado pues muchas de las iniciativas o actividades que en teoría se planteaban, ¿no? Entonces, acudiendo a lo que es la historia política, ¿no? De lo que fue una unidad real articulada con un mismo gobierno, un mismo monarca, unas mismas instituciones, unas mismas fronteras, por así decirlo, etcétera, claro, parece tener sentido empezar, por así decirlo, por los países que estuvieron unidos y que todavía hoy comparten la misma lengua, ¿no? Pero en cualquier caso, que habría que tener buenas relaciones o relaciones preferentes con los países de habla portuguesa parece evidente, ¿no? Antes que con países con los que no tenemos nada en común o que están muy alejados de nosotros, tanto en cuanto a religión y tradiciones como por la propia lengua, ¿no? Que es diferente, incluso aunque sea una lengua latina como el francés o
o el italiano o el rumano, etcétera. Entonces, bueno, esto hay diversas propuestas. También hay, podríamos decir, ¿cómo diría? Como ciertas incógnitas sobre cómo se podría concretar esto. Porque, por ejemplo, Brasil, al tener un peso tan grande geográfico y poblacional respecto al resto de países, pues también podría concebirse como una especie de subimperialismo dentro de esa plataforma, ¿no? Es decir, los países, sobre todo de América del Sur, ¿no? Pues claro, tienen un peso muy pequeño comparado con Brasil, ¿no? O sea, el país más de habla hispana más poblado de América del Sur es Colombia, pero tiene algo más de 50 millones y Brasil tiene más de 200, más de 4 veces Colombia, ¿no? Es decir, no, una comparación posible. El único país hispano que podría compararse, aunque tenga menos población y menos peso, pero que todavía tiene una entidad suficiente como para, por así decirlo, hablarle de tú a tú, sería México. Porque claro, México está en América del Norte y de algún modo está muy subordinado a Estados Unidos, ¿no? Y sus relaciones comerciales, diplomáticas y tal, lo ligan mucho a Estados Unidos, por desgracia, y no al resto del mundo hispánico. Entonces, bueno, estas propuestas tienen sentido geopolítico y estratégico, pero veo muy difícil que se puedan concretar si no es por la acción, al final, como siempre ocurre, de algún Estado que por su peso y por su, digamos, masa, sea capaz de aglutinar en torno de sí a otros estados. De esta cuestión se habla justamente también en el último capítulo del libro, que por eso también es polémico. Lo que pasa es que es referido solo al mundo, digamos, de habla hispana, ¿no? Como tal. Bueno, para ir cerrando, porque una de las políticas de este espacio es justamente no aprovecharnos de la buena disposición de nuestros invitados, por supuesto. Pregunta Nicolás Araujo, de la Universidad Nacional de Cajamarca. Ajustándonos a las perspectivas de Gustavo Bueno y sus desarrollos a la idea de imperio depredador e imperio generador, ¿se podría considerar a las potencias euroasiáticas del siglo XXI, con especial mención de China, como un imperio generador? O en caso contrario, ¿por qué sería así? Bueno, históricamente yo diría que sí, el patrón de China se pareció más al de un imperio generador, porque incorporó a los territorios a una misma entidad política, que eran territorios también muy diversos, con etnias muy diversas y demás, ¿no? Es decir, que era un solo Estado, un solo espacio político, aunque fuera un imperio y demás. Lo que ocurre es que en la época moderna, esto es una de las tesis que se defiende en el libro, precisamente porque el modelo de Estado que se ha implantado es el Estado llamado liberal o el Estado-nación. Esto corresponde también a un modelo que es propio de un Estado colonial, es decir, los Estados-nación se forman a partir del siglo XIX con el triunfo de la Ilustración, de la Revolución Industrial, de la Revolución Norteamericana, etcétera, ¿no? Y esa visión del Estado superfiscalizador, centralizado, homogeneizador, uniformizador, etcétera, que es propio de la era moderna y contemporánea, es el que se ha implantado en todo el mundo, incluso países que tienen una tradición que no corresponde con eso, como es el caso de China o incluso Rusia y España, o las Españas que hemos comentado. Entonces, lo que ocurre con la China actual, y eso explica también su posición en cuanto a su sistema económico y su manera de expandirse, corresponde en realidad al de un país moderno, dijéramos, y que por lo tanto es el modelo que nosotros llamamos nación, que no es ni el imperio, ni el modelo imperial, ni el modelo imperial clásico, ni tampoco el modelo de la polis, por ejemplo, antigua, ¿no? Sino que es un modelo de Estado centralizado que precisamente por la influencia de los principios protestantes, de que tiene que haber un pueblo elegido, que se superponga a los demás, etcétera. En definitiva, eso configura un sistema liberal de economía extractiva por el cual China sigue una línea. Por un lado, claro, China tiene su propia peculiaridad histórica, ¿no? Que es muy diferente a Occidente, sus propias tradiciones culturales, religiosas, etcétera. Pero en cuanto a la economía y a la forma en la que ha tenido que reconfigurarse en sus relaciones, sobre todo económicas, con el resto del mundo, de algún modo ha tenido que incorporar instituciones y formas de producción y de intercambio que en realidad vienen del mundo occidental, liberal y demás, ¿no? No incorpora a lo mejor el orden moral como el democratismo y todas estas cosas, pero en el orden económico sigue funcionando de una forma que parece que va en esa línea y por lo tanto lo que está haciendo China pues es, claro, intentar capturar los recursos de otros países, porque es que, claro, podemos verlo también como una necesidad incluso de China para poder de alguna forma sobrevivir en un mundo anglosajón que de otro modo la habría absorbido o la habría, digamos, colonizado o imperializado,
pues ha necesitado de alguna forma apropiarse de esas formas de expansión típicas de la modernidad, capitalista, extractivistas, etcétera, y al final colonialistas. No lo hace por la vía militar agresiva, por lo menos de momento, como ha sido el caso de Estados Unidos o de Gran Bretaña, pero sí que en África, en Hispanoamérica, en otros lugares del mundo, claramente lo que está haciendo es una extracción de recursos, lógicamente para proveer, en definitiva, de todo lo que necesita esa población tan gigantesca que tiene. Y porque de algún modo, pues China, digamos que como todavía no sigue la vía militar, porque está rodeada de potenciales enemigos, porque históricamente no ha sido un país que practica un mesianismo, ¿no?, al estilo de las potencias occidentales, sigue, por así decirlo, limitada políticamente a su espacio, que ya es mucho. Lo que hace en el resto del mundo justamente es una política extractivista, ¿no? Lo que pasa es que a muchos países les conviene también esa relación con China porque también sacan cierto beneficio de ello, ¿no? Pues aunque acaben subordinados a China o dependiendo de ella, pero eso les permite, pues, desarrollar infraestructuras o, pues algún tipo de ventaja en algún sentido, pues lógicamente les interesa también esta relación con China, mientras que Estados Unidos y Gran Bretaña, pues muchas veces lo que han hecho ha sido bombardear países o poner dictaduras y, en fin, no han creado nada, por así decirlo, productivo, ni dijéramos, permanente en los países a los que han sojuzgado y dominado, ¿no? Me contaba un amigo peruano en España hace mucho tiempo, un profesor, que él veía la diferencia, por ejemplo, de los empresarios norteamericanos de Estados Unidos y los españoles, ¿no? Mientras que los españoles en general iban a Perú con la intención de quedarse y de crear empresas y de intentar siempre que pudieran. También aquí habría muchas excepciones, ¿no? Pero bueno, que él me decía que veía esa especie como de afán emprendedor que buscaban de alguna forma, pues, buscar la permanencia y la viabilidad a largo plazo, mientras que los norteamericanos buscaban la oportunidad a corto plazo, el beneficio, y en cuanto veían cualquier problema político, social, claro, como venían también de otra tradición, de otra cultura, no tenían ninguna vinculación, enseguida salían huyendo, ¿no? Es decir, en cuanto no obtenían el beneficio rápido, salían corriendo, y con ello seguramente, pues todos los agentes que los apoyaban, incluidos, pues los que apoyaban a lo mejor, pues, ciertas políticas, ciertos gobiernos y demás, y nada más. Es decir, esto es lo que hacían, ¿no? Bueno, no hay más que ver lo que han hecho, por ejemplo, en Libia, ¿no? Es decir, que teóricamente iban defendiendo la libertad, los derechos humanos y todas estas cosas, y al final, pues, Libia, que es un país que con su sistema y con sus principios, etcétera, pero funcionaba dentro de lo que es el contexto africano, pues al final la dejaron completamente destrozada, ¿no? Y ahora los que defienden, por ejemplo, como si fuera un principio sagrado, la soberanía de Ucrania, porque es un principio de derecho internacional, que no se puede invadir un país soberano, ¿por qué no defendían la soberanía y la integridad de Libia como Estado? Y en cambio no solo intervinieron en Libia, sino que es que además asesinaron al jefe del Estado. Es decir, quiero decir que ahí se ve realmente, pues que los intereses al final de las potencias son las de expandirse y, según la norma política y moral que tengan y económica, pues actúan de una forma o de otra, ¿no? Bueno, aproximándonos ya pues al cierre definitivo, solo me quedaría agradecer el mundo hispano-latino y el mundo ruso-bizantino en la encrucijada geopolítica actual del siglo XXI. Espero les haya servido esta exposición. Ha sido, como les digo, la punta del iceberg de todo lo que nos podría mostrar en su libro José Ramón, que desde ya los invitamos a conseguirlo, ¿no? Pueden empaparse sendas conferencias. Creo que ha habido un problema con la cámara. Pero bueno, yo quería agradecer a todo el mundo pues la atención y si puedo comentar muy rápidamente,
solo diré que si están interesados en ampliar estas cuestiones o en ver más información o más discusión sobre el libro y los temas de geopolítica que trata, pueden simplemente buscar en Internet por mi nombre y por el título del libro y verán más información y también más videos y más, hay conferencias, hay debates, hay entrevistas donde pueden ampliar la información si están interesados y es muy fácil de encontrar. Así que de nuevo, pues muchas gracias a todos. Discúlpame, José Ramón, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Discúlpame, no sé qué pasó a la última instancia ya para el cierre, pues, cuestiones ya técnicas es que escapan a nuestra voluntad. Bueno, entonces, como algo estaba escuchando, estaba recomendando, ¿no? Su libro, por favor, todos pueden buscarlo en internet, si es posible, y pueden empaparse, pues, ¿no? De todas las conferencias y seguir aprendiendo con nuestro amigo José Ramón y con nosotros hasta la próxima. Espero que esta conferencia ya les haya despertado, ¿no? Justamente ese interés por indagar más en profundidad lo que siempre venimos nosotros inculcando en cierta forma, ¿verdad? Desde este espacio con HTV, ¿no? Enviamos saludos a su director Marcelo Ramírez, a Ivonne Alves, su compañera, y por supuesto siempre a nuestro rector, el doctor Berardo Escalante Sumaeta, que sin ellos no sería posible, pues, estas transmisiones desde la histórica ciudad de Cajamarca, y en este caso con José Ramón, que está desde Londres desvelándose, ¿no? Entonces no le quitamos más tiempo, es una persona muy ocupada, lo tenemos, por supuesto, en próximas ediciones. Hasta el momento no se pierdan el próximo viernes, que tenemos novedades. Atención al flyer. José Ramón, palabras finales, por favor, para cerrar con esta conferencia, por favor. Pues nada más, agradecer de nuevo a todos la atención, las preguntas y pues la oportunidad de hablar con ustedes de estos temas tan interesantes de geopolítica, tan actuales, tan candentes. Y como dije antes, pues pueden encontrar más información en Internet. El resumen del libro y el índice completo lo pueden encontrar simplemente poniendo mi nombre y el título del libro. Y también en canales como YouTube, pues pueden ver una serie de conferencias y de videos donde se habla más de este tema, ¿no? Porque hay presentaciones allí que están colgadas y, pues que pueden encontrar más información en caso de que estén interesados. Así que, pues esperemos que sea el caso. Muchas gracias, José Ramón. Un fuerte abrazo hasta la Albión, ¿no? Le decían antiguamente, la pérfida Albión. Pero bueno, ya lo tendremos alguna vez, si te animas por el Perú, acá todas, ¿no? Tenemos el espacio. Es un viaje que tengo pendiente, sí, desde luego. Cajamarca, ¿no? Estamos hablando de, ¿no? Una ciudad fundacional del nuevo mundo por estas partes, por estos lares. Un fuerte abrazo a todos desde la histórica ciudad de Cajamarca y hasta la próxima. Saludos cordiales. Hasta la próxima. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada.